Suscríbete a la Panterita. 11 horas con 31 minutos, estamos arrancando el Carinal Deportivo, aquí a través de las 7:30, también de ABCTV, hasta las 12. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Bueno, más afuera, novenos, la impresión cambió respecto a lo que había sido la pobreza ante Chile, 0-0, Argentina clasificó gracias a la derrota de Chile, y aquí tenemos imágenes. Un buen primer tiempo, ¿verdad? Con respecto a lo que habíamos visto el jueves pasado. Y un segundo tiempo del aguante, sin importar la situación a tabla, porque me parece que una cosa no lleva a la otra. Se aguantó el 0 sabiendo que no servía. Se frustró a Colombia. Y esa fue la sensación extraña que se tuvo anoche. Pero consuelo, ¿verdad? Eso es decir, por lo menos salimos más, buscamos, supimos ser un poco más convincentes, creímos un poco más nuestras posibilidades. Y yo lo estaba escuchando a ustedes, yo creo que ese planteamiento nos hacemos todos. ¿Por qué no fue así contra Chile? Ese es el... Claro. ¿Por qué no fue así contra Chile? Porque así empezamos a los 20 primer tiempo, ya estábamos con esa idea. Sí. Y más después lo que hace Ecuador en Chile, ¿no? O sea, por eso uno decía... uno se hastía cuando los profesionales vienen y te dicen, no, pero fíjate, tienen a los James, tienen a los Suárez, tienen a los... Y vos levantás la mano y decís, bueno, están los Estupiñán, están los Plata, están los... algún Tenorio, algún Hurtado, que no es que están jugando en la creme de la creme, ¿verdad? Entonces, si uno se queda con esa sensación, y compro ese término que dice premio consuelo, porque, por otro lado... Es lo que hay. Objetivamente ayer fue el duelo de dos equipos que no tienen gol. Creo que mirando el partido de ayer uno entiende por qué Colombia... Dani, nuestra eliminatoria es mediocre después de mucho tiempo. La eliminatoria sudamericana. Es discreta. Es horrible, Ariel. Por eso, porque te acuerdas, antes se decía, me acuerdo hasta Mourinho dijo una no. vez, hace como 2 eliminatorias, dijo, ¿cómo quiero a dirigir una selección sudamericana? Porque allí las eliminatorias son verdaderas eliminatorias y son duras, no acá como en Europa, decía en aquel momento, eliminatorias en las cuales las selecciones que siempre están, es como que era un mero trámite, era una cosa segura. Pero ahora vos y vamos directamente a un caso específico. Colombia está casi en la misma situación que nosotros, un poco más o sea, tiene mayor cantidad de puntos, evidentemente, por eso está en zona de clasificación. En Europa tiene unos 7 jugadores que vos le podés preguntar a un europeo y lo va a conocer, al europeo que consume fútbol, ¿verdad? Vos le decís Ospina, Sánchez, Cuadrado, le decís... Zapata, Muriel y el que consume el fútbol europeo. Digo nomás, entonces sí. ¿Cómo es posible que un equipo que hace 5 partidos no gana, un equipo que hace 5 partidos no marca ni un gol y está en zona de clasificación ahora, que es Colombia, que está cuarta? Y es la eterna discusión, ¿no? Cuando hablamos, porque para abajo. Claro, pero también uno va a decir, mirarlo siguiendo la teoría de Mourinho. Mirá, son tan duras que, salvo los dos de siempre, no hay uno que se suelte. Pero sí, si hablamos desde la excelencia, claro que... A ver, se disputaron 14 fechas. ¿Cuántos partidos ganó Colombia, que es el que ahora se está yendo al Mundial directamente? ¿Cuánto ganó? ¿3? 3 partidos ganó. O sea... hay que hacer pero yo lo que te digo es que si de 14 partidos ganaste 3, ganaste... menos de un tercio, ganaste menos de un cuarto de lo que jugaste. ¿Viste cuando se dice hay que sumar de a 3? Y está demostrado que en estas eliminatorias sudamericanas lo de sumar de a 3 es un lujo, no es una necesidad, no es una obligación. Llegás a sumar de a 3 y el que está eliminado sube. En los dos últimos combos hemos tenido los ejemplos de Chile y Perú respectivamente. Chile arrancó el combo anterior afuera. Siempre decimos, estaba inclusive por debajo de Paraguay. Y Chile llegó al partido de ayer en zona directa. Perú estaba afuera. Es el que junto a Ecuador ganó los 2 partidos y ahora está en zona de repechaje. Entonces, eso por un lado. Pero yendo a lo nuestro, porque esa coyuntura me parece que... Mira que fue el gran crédito en la era de Berizzo. Y ayer, antes de escucharlo a Barros Esqueloto, dijimos... y a Carlos González, que cuando Bruno preguntaba el punto cómo afecta, sirve
Y uno decía, matemáticamente, por lo que vos estabas contando, Ariel, claro que sirve. Ahora, futbolísticamente y desde una realidad, desde una aceptación, no va a servir. Fíjate que González dice, fue un punto valioso. Y que Barro es que el otro dijo, no hubo una pregunta directa de decirle, va a seguir llamando a los míos, pero él me parece que respondió, yo creo en estos jugadores. Antes que le pregunten. Sí, yo creo porque no hubo esa pregunta de, profesor, se hizo 1 de 6. Porque antes del combo, antes de su primer combo, era ganar ante Chile, vemos cómo nos acomodamos. Era 4. Claro, pero ¿sabes lo que te dicen? Que con el 1 de 6, dentro de todo se acomodaron. Porque vos le decías, estás noveno. Porque con Barro es que el otro retrocedimos una casilla. Pero te van a decir, estamos a 4. Entonces, se va a lo mismo y yo creo que para el combo de enero va a llamar a los mismos. Claro, no. Va a llamar totalmente a los mismos. Ninguna duda. Más como se planteó ayer el primer tiempo, ¿verdad? Donde se mostró que Paraguay podía salir. Por más que Colombia tenga esta realidad, ya cité los futbolistas que tiene. Y por más que se sabía, nosotros teníamos el temor, decíamos, y lo dijimos el sábado, el viernes, el domingo, después de la conferencia, si se plantaba así con Chile, ¿cómo va a ser contra Colombia? Y fue diferente. Asumió riesgos que no asumió contra Chile. El resultado incluso fue superior, un empate. Y uno piensa que Bolivia tiene una oportunidad histórica. Si gana en Venezuela, Bolivia, que puede ir a ganar. Sí. Después tiene 2 partidos en La Paz. Epa, puede soñar. Y puede soñar Bolivia, Sí. claro. Si pasa cualquier cosa y si en La Paz se volvió a ser fuerte. Pero fíjate que Venezuela tiene 2 de visitantes y uno es en Bolivia y uno es en Venezuela. Iría a 18 puntos. Tiene 15 Bolivia ahora. Sí. Y bueno, y 2 ganando La Paz, tiene 24. Faría pasa al frente, ¿sabe cómo? Si llega Y te descuidas, a conseguir le alcanza eso. ese número. Te descuidas, Claro, le por eso alcanza ese digo, número. porque ahora se volvió otra vez importante Bolivia en La Paz. De hecho, ya habían pasado con aquel Bolivia-Colombia que a los colombianos les frustró tanto antes de venir acá, Sí, 0-0. Le empata casi sobre la hora a Bolivia. Después golea a Paraguay, a Perú y a Uruguay. Acá el que mete Federico 2 victorias, dispara y va al frente. Sí. El problema es que nosotros salimos en lo mismo, pues. Nosotros apenas le ganamos, incluido a Anthony Tajón, un penal a Venezuela allá, y apenas le ganamos acá. Ese es nuestro verdadero potencial. Ese es nuestro yo problema. sigo sin contar con Paraguay en el Mundial. No me cambia, por más que tengamos matemáticamente, para mí estamos eliminados por eso, porque Sí. Bolivia juega 2 en La Paz. Ecuador tiene un fixture bastante importante, pero también tiene ahorro importante. Hoy estaba leyendo que esta tarde lo sacarían a Tavares, Sí. disgustado con las declaraciones soberbias de ayer. Dicen esta vez no, este no se da cuenta, peor que nosotros. Este ya no se da cuenta, cree que está en Sudáfrica 2010 todavía y nos estamos quedando afuera y con los jugadores que tiene Uruguay, ¿verdad? Si nosotros de repente decimos que tenemos jugadores para ir al Mundial, imagínense lo que está pasando en Uruguay, que esta vez es en serio. Lo pueden destituir, sí, ya esta tarde, a Oscar Washington Tavares. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? Estamos haciendo acá el Ariel, balance. Dani, ¿cómo estás? El gusto, el sabor. Gusto de saludar, Ramón. Yo gusto no. de saludar a Ariel Bosman, Marecos. Yo no, diría Ramón. Yo no. No, Hubo una previa. no vamos a estar. Una previa. El belga Bosman, Marecos, señores. Bueno, No saben ustedes la trastienda, ya el proceso bueno. hace rato está hecho. muchachos, no es eso, es que hay un antes y después. Bueno, la coincidencia no. No, está bien, anda a preguntar a la redacción. El tema, muchachos de Uruguay, yo creo que lo van a sacar a Hoja. Sí, esta tarde lo van a sacan, sacar, lo van a sacar. Ya, evidentemente hay una molestia, pero si Uruguay dice que, los uruguayos dicen que están mal, 16 puntos tienen. Están en crisis, mira, se rasgan las vestiduras. Nosotros tenemos 12, estamos penúltimos. Y pues, Yo hay creo que ustedes ya recordar- habrán arrancado, No, ya. hablando de la selección paraguaya, me imagino, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, no tanto de lo futbolístico, porque como ayer cerrábamos con Federico, uno tiene el nivel de expectativa de acuerdo a lo que ya tiene asumido Bruno. Entonces, si vos decís, si nos vamos al Mundial, en mi caso, va a ser una coincidencia o de esas cuestiones accidentales, yo veo otras cosas. Ahora, si tu expectativa es genuinamente ir al Mundial, ayer te habrás decepcionado. Le digo al oyente, le digo al dirigente, le digo al jugador, le digo al técnico.
Por eso me parece que hay... pero ¿en qué es lo que te pudo haber decepcionado? Porque más de lo mismo no fue. No. O sea, vos qué no, esperabas para ir al ayer? Mundial. No, para... ¿Vos qué esperabas ayer de la selección paraguaya? Yo te dije ya en la previa, primero, borrar un poco lo del jueves pasado. O sea, todo lo que no se tenía que hacer se hizo el jueves pasado. Y me parece que ya en el primer tiempo mostró algo. A ver, pero no vamos a ser injustos, perdón. No vamos a ser injustos. Ayer creo que algo mejoró Paraguay. En relación a lo del jueves. En relación a lo del jueves, Claro, que fue, claro. que fue malísimo. Sí. Malísimo. Mejoró algo. Premio Y- Consuelo Y decía ayer Ariel. te digo, vamos a suponer que nosotros estábamos en zona de clasificación. Ayer este resultado lo íbamos a aplaudir, lo íbamos a festejar y hasta inclusive cómo se jugó, íbamos a hablar a lo mejor de la garra guaraní, que rematamos al palo. Pero en las condiciones en las que estamos, este empate no sirve para un carajo. No. Perdónenme, Así mismo. no sirve para nada. Pero además no sirve también, para Bruno, nada. ¿sabes por qué, pero, Bruno? Porque pero- hagamos de cuenta, si ellos te Sí. garantizan, te certifican que a partir de ahora esa va a ser la actitud y así se va a jugar todos los partidos. Hasta alguna ventanita de esperanza No, se no, puede no, abrir. pero- Pero un ratito. no, pero viste pero que no. también ya... No, en no el- es que en- jugó para... el juego que presentó ayer Paraguay. Claro, No, ya que sé, es- no fue es- brillante, pero te podés ganar así algunos partidos. Y alguna no. ventanita podés abrir. Pero Pero, no, déjame no, terminar no, nomás no diciendo lo atacamos, siguiente. Ariel, Ya no, sé, no, Bruno, no, ya no, sé. no, Pero no. fíjate que ayer... ¿Te acuerdas cuando pensábamos que en Hubo Uruguay... más actitud, alguna mejoría, le empatamos a Colombia de visitante, por eso te digo, ya sé. en condiciones normales, si estábamos en zona de Está clasificación, bien, cierto, eso no- íbamos a no está estar en discusión. espectacular, Totalmente de acuerdo. O si este partido era de una primera fecha eliminatoria. vos decís, Exacto, a ver no. cómo salimos. Claro. Sí, ¿Sabes porque dónde queda apunto, un punto Bruno? Barranquilla, un punto Bruno, Barranquilla. ¿sabes por qué apunto que se podría abrir una mentalidad de esperanza? Porque el cuarto puesto y la zona de repechaje no avanza. O pues está empantanado para tener No, lugar. no, ve. es que, mira- Añandenda ya ahí. Ya no tiene problema. No, el problema es Nañaganay. Nosotros Piego. no estamos ganando, hermano, No, querido, Piego. no aprovechamos. Sacame la imagen del partido, por favor. Quiero ver la cara de cada uno. Me voy a sacar mi tapaboca porque ya estamos todos alejados acá y ya estamos todos vacunados. Yo quiero decir lo siguiente. Acá, el tema es el siguiente. Matemáticamente, estamos a 4 puntos del repechaje y hasta de ir directos. Porque el quinto tiene 17 y el cuarto tiene 17. Imagínate si nosotros, Dios te salve María, si nosotros ganamos 2 partidos de local contra un tal Bolivia y un tal Perú. ¿Verdad? Los 2 partidos no ganamos a local. Sí, yo tengo un pero sobre No, ese no, tipo de- pero está bien, Dani, pero en los papeles previos, Mm. sumale vos 6 puntos ahora a la selección paraguaya de estos partidos y sumale el de Chile. Sumale el de Chile acá. Te doy lo de visitante. ¿Cuántos puntos, hermano querido? Hoy estábamos clasificados, íbamos a estar igual que Ecuador. Esas O sea, serían unas son eliminatorias normales. son tan malas estas eliminatorias y son tan mediocres todas las selecciones, salvo Brasil, Argentina. Y mérito para Ecuador. Y muy meritorio lo de Ecuador. Lo de Ecuador. O sea, pero te voy a decir, en realidad, Ecuador está haciendo una campaña normal dentro de la eliminatoria. Porque, ¿cuántas fechas quedan? 4. Quedan 4 y tiene 23. O sea, normalmente vos clasificabas con 27, 28. 27 Todavía, era- bueno, pero todavía le faltan 4 puntos. O sea, para 4 partidos, ¿verdad? Que son 12 puntos, tiene que hacer por lo menos 4 en condiciones normales. Pero Ecuador ya está. Fíjate que el cuarto está a 6 puntos de Ecuador, o sea, tiene esa ventaja Claro, o sea, Ecuador. yo le Tiene. cuento, Porque Ecuador, yo ya lo tengo a Ecuador. Como decir Bruno, hasta Ecuador es eliminatoria normal. Sí. Desde Colombia con 17 para abajo es una eliminatoria anormal, porque como decía ayer el colega colombiano, lo que vos antes hacía 27, si esto sí ha sido hoy con 23, podía ir al repechaje. ¿eh? Con 23 puntos podía ir al repechaje, ojo. por Porque- eso yo porque van no... a seguir capaz de sigan pegando Brasil, Argentina, Bolivia. Yo decía, Bolivia tiene 15, tiene 2 partidos en La Paz donde ahora está goleando a todos, volvió a hacerse fuerte en La Paz y tiene un Está partido por encima nuestro. y tiene un partido visitante contra Venezuela. Si Bolivia gana los 2 en La Paz y le gana a Venezuela visitante, que lo puede hacer, se va a 24 puntos.
Y puede ir al repechaje Bolivia, que todos le miraban No, si de reojo, Bolivia pero... se va al repechaje Ah. y nosotros, Dios te salve María. Eso yo no me quiero imaginar. No, pero yo, por eso, o sea, Perdón, eso de... no. No, pero ¿sabes qué? Eso demuestra un aire de superioridad que no tenemos. tenemos que hacernos cargo de los nuestros, sin mirar al por resto. eso, ¿sabes? Yo no compro ese tema de que el famoso combo de Perú y Bolivia. Porque pareciera ser contra los otros no. Y lo que decíamos hace rato, vos marcaste el tema de los números. Son atípicas las eliminatorias. Hoy se va al Mundial un equipo que ganó el 20% de lo que jugó, que es Colombia. O sea, jugaste 14 partidos y ganaste 3 partidos y ya está. Ayer vos no La escuchaste cara la de Cuadrado. reacción de Juan Guillermo Cuadrado. Yo quiero que preparemos las reacciones después, lo de Anthony Silva, lo de Juan Guillermo Cuadrado. Le dijo el periodista, Juan Guillermo, usted sabe que en estos momentos Ecuador le está ganando a Chile y Colombia está cuarto, le dice. Sí. Y el tipo, vos sabés que, eso es lo bueno en la televisión, porque vos ves el gesto, el tipo levanta la ceja. Levantó como la ceja diciendo, contento. sí, no, porque es que ellos estaban destrozados después del partido. Es que se fueron destrozados. Sí, no, O sea, pero quedaron alivianados con los resultados. ¿Sabes claro, qué? En síntesis, por lo que yo eso. quiero decir, Mm. hablar, y hablar, por favor, te escuchando. pido que No, hable, pero hermano. estaba hablando No, lo siguiente. De Ecuador para abajo, una mediocridad. Y sabe que dentro de la mediocridad, otra vez, nosotros somos penúltimos. O sea, dentro de la mediocridad, nosotros estamos otra vez en el subsuelo de la mediocridad. Por eso cuando vos decís, mira si hubiera Pero puede ganado, clasificar y no- Paraguay. Ahora, te voy a No, decir no, algo. Puede clasificar matemáticamente. Mm. Pero nosotros tenemos que jugar contra Uruguay. Tenemos que jugar contra Brasil de visitante, que históricamente nunca le hemos ganado en eliminatoria a la selección de Brasil de visitante. ¿Sí o no? Ujú, sí. Tenemos que jugar contra Ecuador acá, ¿verdad? Sí. Ecuador va a venir, hermano, a querer. Ojalá que ya esté clasificado o todavía no va a estar clasificado. Puede clasificar. Puede estar ya clasificado. Yo A te lo digo, mejor- Ecuador inclusive perdiendo sus 2 próximos partidos del siguiente combo, va a seguir en zona igual mundialista. sí en zona clasificación. Pero ¿Sabes bueno, qué? ojalá Y después clasifique. nuestra última parada es Lima, Perú, que Perú ayer metió un gran resultado. Le ganó a Venezuela 2-1 y Perú está metido hoy en la pelea para ir al Mundial. O sea, Perú va a venir con no sé, va a venir Lima. con... En ¿Cómo Lima. es que- Va a recibir. cómo con En la... Lima. Va a recibir, perdón, va a en Lima, recibir. que va en Lima. Como siempre nos recibe. No, con el arco, Sí. con la flecha, con el rifle, con el aire comprimido, El con tema, Bruno, la, es no que- sé, 9 milímetros, tanque, todo, con todo nos van a recibir. Vos le decías a la PF que a ese partido en Lima se llega matemáticamente con chance y te van a firmar. Por eso decía, acá estamos acostumbrados a negar una realidad o hay un temor a la aceptación por el qué dirán y todas esas cuestiones. Porque al tener todavía esa fijación de que es posible, no hablo de los números, sino de la realidad, se va a seguir lo que decía ayer el digital, el tema de extender la agonía, hoy el impreso, resultado que en otras circunstancias hubiera sido motivo de gran festejo, dice. O sea, todos estamos de acuerdo. Mira que yo no leí el diario. Y Y es que es lo que estoy transmitiendo, es lo que estamos hablando con Ariel, es que Federico, no sé. por lo eso es mismo. la misma sensación, pero cuando vos hablas con alguien que acepta una realidad, te da un diagnóstico diferente a aquel que se aferra a una ilusión. Bueno, ¿qué es lo que querés decir? Muy filosófico. No, ¿qué va a ser filosófico si es lo que se pasan diciendo? Ayer, ¿qué dijeron Carlos González y Guillermo Barros Esqueloto? ¿Qué dijeron? Y le cantamos a la gente cuando vos me haces la pregunta a los 40, y mirá que me quedé con una pausa, y te dije matemáticamente, sí, y te canto lo que te van a decir. Entonces, no hay una aceptación, porque, repito, la mejoría es en relación a lo del jueves, porque objetivamente vos le mostrás a cualquier persona que no sea ni colombiano ni paraguayo, vos le mostrás decir cómo se salvó Paraguay, y si tuvo que haber existido un ganador, tipo boxeo Claro, por pero tarjeta, te va a decir Colombia. Paraguay, pero lo que pasa es que ayer apareció la nuestra de siempre, pues. El Claro, tema de, pero- el tema pero de. tampoco vamos a decir que Paraguay mereció Por ganar. Eso, por eso digo. Por no, eso. por eso No, digo. no mereció. si era partido de primera fecha, estaríamos contentos con el nuevo siglo que se abre. Mirá, cómo recuperamos algunas cosas que habíamos perdido. Los centrales con la lengua para afuera, jugadores acalambrados, tuvimos otras situaciones. Pero este empate no sirve para nada. Le sirve a Guillermo Barros para proyectar. Sí, a Guillermo le sirve. Ayer habló de vuelta que clasifica o no, acá hay que hacer un proceso Claro. a un largo plazo. Y mezclando un poquito, Bruno, porque fue una de las imágenes de ayer
que aparece ahora, lo suspendieron a Acuña, el uruguayo, el árbitro, por tiempo indefinido, y a Otojiz, por el codazo también, ¿viste lo que fue el codazo? Sí. Pero era para expulsarlo. Otojiz es nuestro árbitro polémico, ¿verdad? El Sí, de- le echó Andrés a Cunha. Gustavo Gómez. El de Perú. Sí, No, sí, y sí, el bueno, árbitro de y ayer no lo suspendieron por tiempo indefinido. El de ayer no fue el acaba de que salir. fue el escándalo de Cerro Fluminense. En el partido de Cerro fue este árbitro argentino. ¿Quién? Tello. Tello. Tello tuvo un error contra Cerro Porteño. Hagan un poco de memoria, muchachos. Ya no van a tirar enseguida lo del Ayer dato. para mí pitó bien Tello, ¿eh? No, está Pitó bien, bien, pero o te digo sea. nomás que hay árbitros que no están tampoco, Pero son reflejos también de nuestra Claro. eliminatoria. Hay una... Sí, pero o sea, lo que te quiero decir, Bruno, es, fíjate con lo poco que nos damos por satisfechos, pero ese poco es porque yo tengo que comparar con mi realidad, y mi realidad fue el jueves. Y dentro de esto macro, porque repito, Paraguay tampoco es que hizo mérito ayer para ganar. El pero que le tengo a Barros Esqueloto ya con el partido armado, después roto, cansado, es que en esa última, porque todos soñábamos con que se dé tipo Barranquilla 2.0. Cuando se Arriesgue más, cansa, decís vos. claro, cuando se cansan Carlos González y Brian Zamudio, que para mí dentro de todo hicieron un trabajo más que correcto, como lo hizo Almirón. O sea, entonces, allí el tema de mediocampo, fortalecer, buen pie, y no tirar la última bala. Entonces me parece que el punto al que le sirve a Guillermo Barros Esqueloto para decir, vieron que yo ya Sí, mostré algo. Es para Pero, afianzar su ¿sabes? imagen. Yo no su me compro imagen. mucho, hace rato no me dejaron terminar, porque ya esta selección, cierta imagen, algo mejoró en algún momento dado, como por ejemplo en el centenario. ¿Cuál fue nuestro discurso de todo? Ay, como dijo Federico, volvió la garra, volvió el espíritu del 98, de Chilaverde, Gamarre y compañía. Me incluyo. La Copa América también. Cuando le ganamos a Chile y le ganamos al propio Uruguay, creo que, ¿verdad? No, le ¿Cuál fue? hicimos buen partido No, a Brasil. a Bolivia y a Chile le ganó. Bueno, a contra Chile, a Argentina Chile. y Uruguay. ahí dijimos, jugamos mal. bueno, fue el despertar. Señores, el despertador por fin sonó, se despertaron todos los almirones y compañía, y a partir de ahora surge una nueva selección paraguaya competitiva. No, este es un equipo ciclotímico. Ayer jugaron bien Barranquilla, dentro de la medida de lo posible. Te descuidas, va a ser un desastre contra Uruguay y se pierde. Y así no mata selecciones. Pero, Ciclotímico. claro, pero en función y en defensa de Barros Esqueloto le voy a decir, pero yo no dirigí eso. Eso Eso sí. fue, o sea, yo Bueno, ayer pero tuve mi yo le primera cargo vez. a los jugadores. No, a lo que decía Ariel, ayer por- por lo menos hubo, la verdad que hubo actitud o más entrega. Eso hay que reconocer. Bruno, a lo que dice Pero- a lo que dice Ariel, también con Berizzo hubo. Lo que no hay No, con no, esta pero- selección pero es no, constancia. no de esta Ese manera, es el tema. no de esta manera, Claro que sí, tampoco vamos a decir pero que lo de ayer fue, no. estaban goles de mierda, disculpa, que- goles así muy inocentes. Que acaba de decir lo del Centenario, cambio 0 a la palabra, 0. cambio para no ser grosero, no, perdónenme no. por favor, No, no, pero, nos O sea, entraban, la de goles ayer ya vimos. inocentes, El ¿verdad? Centenario no hizo un gol tonto que el VAR dijo que Claro, no, ¿verdad? pero la de ayer ya vimos. Tampoco es que vimos algo muy novedoso. Claro, Tello fue el de Fluminense Cerro, Te dije, el gol fantasma. te dije. Y también acaban de suspender a Tobar, porque no pulsó a Neymar en el partido Colombia-Chile, el de la pasada. Suspendieron a dos árbitros top como Cuña, Tobar. Decía Benro que Cuña estaba para el VAR en la Copa Sudamericana a la final, entonces no va a llegar. Pero creo que todos tenemos el mismo sabor del empate de ayer, ¿verdad? No sirve para nada, pero respecto al espanto que fue contra Chile en el segundo tiempo, se mejoró en algo. El primer tiempo para mí fue, lo pongo a la altura, a ver, quizás el segundo tiempo contra Argentina, parte del partido con Uruguay. Fíjate cómo estamos fragmentando, porque a mí ni los partidos con Venezuela yo te debería decir, no, jugamos, ese partido fue muy bueno. Primero por el rival al que le ganan casi todos, y después porque contra Venezuela sufrimos un penal, anularon un gol que es discutible todavía para Venezuela, acá nos metieron contra el arco, ¿verdad? Cuando nos podíamos contragolpear, entonces no puedo elegir, pero yo me quedo con el primer tiempo de ayer y que se recuperó en algo la sangre que había faltado la semana pasada, el jueves pasado. Por eso yo siento que estaba hasta un poco satisfecho, más allá de una pregunta que iba al extremo, ¿verdad? Que eran todos mediocres, que se tenían que ir todos, que uno entiende, ve la gente, pero nosotros tenemos otro tipo de análisis con respecto a esto. La clasificación está matemática, pero más lejos que nunca. Estamos en el noveno y hasta Bolivia, yo digo en serio, no estoy hablando, hasta Bolivia tiene muchas más chances desde el puntaje
y de los futbolísticos. La pucha, tiene un delantero que hace goles. ¿Qué más que nosotros no tenemos? Tiene un equipo que Sí, gana, de sí, local. sí. Paraguay no gana. Claro, no gana o sea, local. partí de esa Este base. gana, golea, desgasta. Lo tiene a Moreno Martín en un momento sensacional. Y Paraguay, no. Tiene un delantero. Moreno Ayer el pobre Mar- Carlos González. Moreno se Martín pasó. tiene casi la misma cantidad de goles de todo El Paraguay. goleador de la eliminatoria. No, de todo Paraguay. Creo Mira. que Paraguay tiene 9 goles y Moreno tiene 8 Y goles. Perú gana lo que tiene que ganar. Bueno, que ustedes quieren hacer una especie de tortura a todos los oyentes. ¿Por qué? No, y por lo, hermano, no sé, estoy por entrar en No, crisis sí, no, todo lo contrario. Acá la segunda persona que me indica. depresiva. Bruno, la segunda persona que me indica, y es real, cuando vos decís que Paraguay no quiso ganar, por más que tenía que ganar, como pasó con Chile, es real que Anthony Silva no iba a buscar más la pelota, y hay un remate de James donde el propio James va a buscar la pelota. Yo no sé qué le pasaba, lo pasa a pelota de Barranquilla, ¿verdad? Pero James tira la pelota cerca del palo, situación, y él va corriendo a buscar la pelota, Sí. que rebotó, y todo Paraguay miraba para otro lado. Y Por eso no tiene empate, mira, no ese servía. dato, Pero- yo también anoté sí. ese dato. Anthony Silva hizo perder tiempo, no se apuraba Claro. para nada, colocó Es que- acá, Claro. que su toallita, su agua, significaba Y que por Paraguay eso también digo- en la actitud estaba contento con el empate. Ahí está la jugada, mirá. Gracias a Kimboner. Nadie va a buscar la pelota y se va James rápido. No, Mira. pero, y además físicamente estaban muertos los nuestros, pero por eso a eso yo iba al tema de si vos sacás a Carlos González y Brian Samudio que estaban fundidos y los metés a Oscar Romero, a Brian Ojeda, después quienes más ingresaron, porque Oscar entra por Matías, también hay un mensaje, o sea, Amarilla. a Totín, o sea, Y Paraguay- está Paraguay- mandando de, por ejemplo, si metías a un tipo como Enciso, vos sabés que Enciso no marca nada, pero que puede ser el loquito adolescente que te hace esa jugada contra Perú. Entonces, fíjate de qué estamos hablando. En porque si vos me decís San que Martínez Guillermo... también entró, ¿eh? David. Sí, por que la lesión de Alonso. Tuvo un desborde Claro. importante otra vez. Sí, porque si vos me decís, en el tema de Barro Esqueloto, yo en los dos partidos no vi un equipo diseñado a ganar. Yo vi un equipo que nos juntamos bien, que no nos hagan esos goles tontos que les hacían a ustedes en la era anterior, y después vemos qué puede pasar. Ese contra Chile. Claro, y ayer, a lo que ustedes marcaban, ya por el ahogo y por la desesperación. Vamos a pelear unos metros Porque, más adelante. claro, porque muchas veces vos haces eso. Sí, racionalmente yo tengo que ganar este partido. Y yo veo que el rival objetivamente está más desesperado para ganar. Entonces, ¿sabes qué? Desesperate vos más. Yo voy a jugar con eso y después. Pero ese después lo que no hubo. Entonces, cuando vos decís, Bruno, ¿ustedes le quieren hacer torturar a la gente? Yo creo que todo lo contrario. No, pero una forma de decir. No, ¿sabes por qué? Porque hay gente... Porque es muy No. doloroso que No. un jugador, y hay que reconocer que Moreno Martín es un jugador de jerarquía, que tiene más, un jugador boliviano tiene más goles que la selección paraguaya. Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, quiero ir a lo siguiente porque quiero deslindar ya responsabilidad a partir de ahora. Y atención a Twitty, por favor. Me putearon de arriba a abajo en mi cuenta personal de Twitter y otras redes como Facebook, donde tengo fanpage. No es mucho, 350,000 seguidores, pero igual me putean de arriba a abajo, hermano. Yo no sé, Instagram también, que ahora ya es totalmente deportiva la cuenta. Gracias, cerramos con ABC TV. Pero le elegimos a Miguel Almirón como la figura y yo no soy el responsable de la... O sea, yo sí dije que Miguel Almirón era mi figura también. Pero son los comentaristas. En caso de que haya igualdad, nomás yo desempato. Pero a partir de ahora, o cambiamos las reglas o nos hacemos responsables todos. ¿Por qué? Porque si vamos a ser sinceros, ayer la figura del partido, atendé bien, Federico, era Luis Díaz. Sí, pero lo dijimos. No, pero ustedes le eligieron a Miguel Almirón. Sí, pero en un empate... No, pero espera, vamos a Bueno, clarificar, dale, Dani. dale. Vamos a clarificar bien y vamos a dejar la regla bien hecha, por favor, de acá en adelante. Sí. Temporada 2021-2022. Ay, Que hay... A la circular. No, en serio. No, en serio te hablo. Mirá, ¿sabes qué? Tuvo el calendario Ustedes europeo. le eligen a Miguel Almirón y me putean a mí. Me putean a mí, porque yo no pongo... La figura es elegida por @Danichun, @Federico Arias. Entonces, Hacelo la próxima. no, lo que pasa es que ellos eligen a la figura de Paraguay, no
del rival o del partido. Porque si vamos a ir a la del partido, realmente fue Luis Díaz. Entonces, o una de dos, a partir de ahora, ya no va a importar que tenga que ser nuestro jugador, vamos a elegir a la figura del partido, o se van a hacer ustedes responsables. Yo voy a poner en mi Twitter, la figura es elegida por @Federico Arias 77, creo que eso es así, ¿verdad? Fede Arias. Fede Arias, @Fede Arias, @Fede Arias 77, ¡Dani Chum! El tipo presenta... ¿Por qué me putean a mí, ¿por qué no pones Federico? así? Porque cuando se... Me putean a mí, ya sé, Bruno, ustedes pero... no le putean, y bueno, ustedes y se van a poner dormir @Robano, tranquilos la no, que noche. me dormí tranquilo. Pero que No, me te puteen un favor, tranquilo. ustedes, a ver que entre todos... Ah, no me putearon nunca. hijo de su Sí. madre, No. le eligen a Mirón. Aparte, contra el Mirón, ¿sabes que me pueden putear? Federico, ya que cita eso. Contra el Mirón, tu nuevo patrón, contra el Mirón, Robert Harris, Bruno, vendido a la APF. me extraña, hombre, que O sea, te vas a guiar por ¿cuántos ese seguidores tipo de tenés? ¿En qué? De Twitter 300 y cuántos miles. No, ¿qué 300? Casi 600.000. Y bueno, En ¿cuándo? fanpage es 300.000. Ah, y bueno, ¿y qué te va? Y eso te Y bueno, pero daña. tú tenías amigos que vos cargas con la Pero con cosas responsabilidad peores, ajena. pará. Entonces, Federico Arias, nomás ya, no. para Ariel, no, vamos a ponernos de acuerdo. Ariel, vos entras también en esto, ¿o no? Perdón. Porque vos también tenés que elegir la figura en la transmisión de tu partido. Yo no tengo problema. Yo me Pero, hago responsable a ver, No, de mi pero yo elección. también, cuando es tu partido, Voy a decir, yo no hay pongo problema. la figura que ustedes eligen. Vos también entras neta con tu comentarista. Ponelo, no hay Federico, problema. a Fulano partir de está- ahora, ¿cómo vamos a hacer? No, ¿Te haces responsable vos primero principal o elegimos que- la figura del partido? Primero principal que hubo mucho valor en esta mesa para elegir al jugador que se llamaba vilipendiado por la gente, porque Almirón se marcó el camino solo de aquella declaración contra los históricos, ¿se acuerdan? Sí. Y ahora la gente, nosotros elegimos quizá el jugador más cuestionado que tiene la selección, Porque ayer sin me lesió. importarnos. Sí. Y poner Fede Arias, así como se ponen los podios, por ejemplo, cuando damos a principios de año de campeonato, Ah. el podio de Fede Arias, de Dani Chun, de Ariel Marecos, 25 y Bruno Pond. No, y ya sí. no es, no, no, ¿qué no es? es. Ah, ¿qué ya? No, él ya cambió. Cierto, ya no. perdón. Ariel... Cambió también, Wilson me cambió que Wilson Bronce, no sé qué cosa. Wilson Bronce. ¿Por qué cambian Y su no sé por qué Twitter? cambia, hermano. ¿Eh? No sé. Pero era Wilson González. Wilson 11, González una era cosa así, bien Wilson Bronce. paraguayesca, no Sí, sé. y no ¿Qué es tiene Wilson mucho. Bronce? ¿Qué? No sé. Una oleada así de los... ¿Cómo era me Mayweather? pendejo. Una oleada se ¿Cómo se puso llama en el Twitter. peleador este? No sé qué, Wilson me va a explicar, pero Bruno, escucha, un momento, la oleada de los jóvenes, millennial o... que tiene Centennial, menos- sí. Heredia, hicieron así un apellido ficticio, un segundo apellido ficticio. No sé a qué, pero se supone que tiene algún origen y alguna razón. Y creo que por allí pasa este Lo cambio de Wilson. denominación de Wilson. Wilson Bronce. Ah, Sí, yo se pone voy a así, poner Bruno, pero- pon... ¿Qué puedo poner? No. Bueno, Federico, entonces... Se pone vos, así, tu no hay voto- ningún problema. Tu voto es, a partir de ahora se va a mencionar, vos elegiste esta Sí. figura. Vos sabés que ayer apenas me iba mirando, antes de arrancar para salir, estaba mirando Twitter y había un tweet de un seguidor que decía, Almirón como figura, ¿qué me perdí? Así más o menos. Ese tipo de cuestionamiento, pero está claro que acá se elige, y ayer Almirón hizo un muy buen primer tiempo. La otra vez no hubo un jugador de Paraguay que juegue ni siquiera para 6 puntos, por eso Dani le daba a Alexis, yo le daba a Vidal. Porque cuando no hay nada, como pasó la otra vez, Cuesta elegir la figura. sí, ahí ya le está dando, pero ayer hubo un funcionamiento en el primer tiempo, hubo jugadores, a mí me gustó Escobar en la proyección. es mejor elegir la figura del partido, sinceramente te digo. En los partidos de Paraguay, equipo paraguayo, nunca se hizo eso. Salvo que sea algo... Entonces, Dani, vos estás No, con no, la de Federico. No, lo único que pasó es Dani, porque vos por eso vas a hice la aparecer salvedad. siempre como el santo de la película. Porque tenemos No, los ¿qué mismos, santo? Dani, Que Dani, el filósofo de esto, nadie te pega a vos. tenemos los mismos oyentes, dije Vas a que... dormir tranquilo. Sí, se nota, Te porque va a viste que... dormir muy feliz de la vida, no, se mientras nota que- a mí me pasan puteando sí, se nota que... 400 mensajes. Perfecto. Almirón la figura te pone, mira, acá voy a entrar y te voy a leer, hermano, que la figura del partido Miguel Almirón puse yo, no sabes la barbaridad de la... Y nadie sabe que no yo soy estoy yo el curado que de elijo. espanto. Yo Estamos más curtidos que Ramos 3. Claro, Yo sí. estoy curado de espanto. Yo también. Yo sé que nos gusta, pero- nos gusta qué buen comentario hiciste, Él es el qué gran jugador. relato, Sí. le diste en el Gracias. ojo. Pero yo me hago eso, cargo de pero lo bueno, mío, ya pero no, está. no se me cargo de las cosas ajenas, hermano Yo querido. le sugiero Acá está, sanamente, la figura del Federico y partido Daniel. Miguel Almirón. Querido. Atendé,
dice, primer comentario, el mejor jugador fue nuestro delantero que se pasó defendiendo y corriendo detrás de los colombianos. Ja, 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 ja. Va épico pea Bruna. Otro, va figura pico a esta altura del campeonato. Otro dice, para mí la figura fue Escobar. Almirón corrió como siempre y como siempre intrascendente. Tuvo 3 chances y ninguna la concretó. ¿Qué partido lo que vieron? Dice otro. Me pone emoticones de payaso. Sigan llorando, dice otro. Perdón, pero ¿qué figura me hablan si apenas empatamos? Otro pone la cara de Guillermo Barros que el otro mirando hacia arriba como si fuera que es la elegía. Un gran vende humo. Hasta Bolivia tiene oportunidad de ir al mundial. Esto me escribe a mí. Otro me pone, una señorita muy, mirá, se caga la risa, emoticón de que se está riendo. Otro me pone, por cortar 2 contragolpes de Colombia le eligen como figura. 0 desborde, 0 gol, 0 mano a mano, errado, remata al arco, tuvo, pasó a 2 metros del arco, payaso. Me pone un emoticón de una chica que toma un, no sé, té con leche y escupe. Mira, se caga la risa. Otro dice chupala. De Razores, yo vi otro partido, entonces dice otro. ¿Qué partido vieron para darle la figura? Otro me pone una imagen del fantasma. Otro me pone, ya renunció a Pioderli y no puede ser figura. ¿Figura? Fracaso pone. Ja, 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 la pendefigura, dice. Bueno, ya solucionaron entonces directamente. Vamos, mira, agregando. sigo, no, después de... Agregar punto. Almirón Para lamentable, fulano, mucho la figura, otro. fulano, punto. Pecho frío, inútil, gran 7. Usted, ¿qué es lo que vos elegí, Bruno? Utilísima. El más pisatronco del partido fue Miguel Almirón. Ja, 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 dice otro. ¿Quién eligió la figura? Ariel, dice alguien acá. Acá ya te está culpando a vos. Vos creo que estaba en otra... Yo estoy curtido, hermano querido. Mira, Cambuna la de Almirón, le dice otro. Después dice no, mira, la respuesta que hay, impresionante esa era. No, realmente Escobar fue la figura, dice. Pero en esa plataforma luego nunca le va a dar el gusto a todo, Bruno. ¿Qué? Me han de llegar a la figura, dice. ¿Qué peor va a ser la figura? Ese, dice otro. Bruno, ¿qué partido peor vos estabas viendo para elegir la figura? Dice, mira, viste, me cargan a mí, hermano. Entonces, a partir de ahora, Federico, ¿qué hacemos? Ya lo dijo Humberto Eco. ¿Qué, Ariel? No, si hace eso, no. No, si no saliste de las redes y lo Humberto Eco. Y ya te dije. Entonces, pero algo similar, ¿sabe qué? ¿Qué Sí, cote? pero si ¿Qué la fe- grabado? Vos ponés @, Federico Ariel eligió a fulano. Sí, poner arroba Ok. Federico Ariel Gracias, Digital. Federico. Si quiere poner en cuenta de Instagram, Facebook, también, te pasamos también. Yo creo que no soy irónico contigo. No, Federico. No, vamos a respetarnos. O sea, tenemos yo creo que tenemos la misma espada de... Claro, pero está bien. Yo no tengo está un bien. cuchillito y vos una espada. Vos sabés que la multitud tuitera es muy especial, ¿verdad? No, pero vos te vas a dormir Sí. tranquilo, hermano. No, que me dormí tranquilo, pero yo pregunto, vos tenés alerta acá notificación de día, con porque tu colchoncito, si no le das tu bola al otro día, porque le das no, el colchoncito brazadito. No, yo me voy, tengo que estar leyendo, hermano. ¿Pero por qué lees? ¿Para qué lees? Que tener una alarma acá que te llega una notificación. Chum, ¿cómo vamos a hacer? Si lo que te preocupa es esa repercusión, no pongas quién es la figura. No, eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es una marca nuestra. Entonces pone lo que quiere la gente. ¿Qué? Y no sé qué ha de ser, pero lo que quiere la gente. Elijan ustedes la figura. No. No, pero en serio. Acá hay te digo. dos formas, Dani. O ponemos tu arroba o elegir la figura del partido. Elegí vos. ¿Cómo era? Por ejemplo, hubo un oyente que dijo, ¿qué es lo que si recuperó 1 o 2 pelotas, verdad? Y si le digo que Almirón fue el que más pelotas recuperó en Paraguay, no me va a creer, ¿verdad? Que Villasanti y Fabián Balbuena recuperaron 8 pelotas, Almirón 9, esa, no va a contar, ¿verdad? Yo, o sea, este tema de, mira un poco el qué dirán, para mí esa es la solución. O sea, si vos me preguntas, yo veo algo y yo elijo, pero si acá es, mira un poco la corriente, entonces tengo que hacer lo que quiere la gente. Y bueno, pero entonces vamos a interactuar con la gente y le explicar, hermano, como ¿Perdón? estás diciendo ahora, ¿Perdón? interactuar con la gente y le poner Miguel Almirón fue el que más recuperó y si elegí pero- la figura pero del partido. sabes que el que ya pone a viene con el fulano. chip
el que ya viene con el chip. Porque vos decías, esa gente que te estaba reclamando que luego de estas menciones y este espacio se van a sentir mucho más envalentonados para seguir haciendo lo que se conoce como el troleo, te cuestiona que no hayan elegido a Luis Díaz, no te cuestionan que hayas elegido a Almirón. No, ellos ni se acordaban de Luis Díaz. Ellos ni se acordaban. Yo nomás te estoy diciendo, creo que convenimos que fue la figura del partido. Sí. Entonces, pero ¿cuántas veces los partidos de Copa Libertadores cuando juegan Cerro, Olimpia contra los otros y se consigue un resultado? Porque también yo puedo poner el parámetro. ¿Quién se fue más defraudado? No fue Paraguay, fue Colombia. Entonces, yo no podemos hacer como hacen en las cadenas televisivas, que elija a la gente por Twitter. No. Eso es lo que hacen. Ya está cambiando ahora. No, ya. No, pues te digo en serio. Que elijan por Twitter. Vos ya no podés retroceder. Vos ya votaste. Dani, yo ya voy con lo mío. Ponemos tu arroba, Federico. Yo te dije, ¿Vos qué haces? Que no se elija la figura. No, eso no se puede. O sea, me preguntan algo, entonces no hay opción. Bueno, entonces voto en blanco lo tuyo. Ariel, vos resolvés. ¿Cómo vamos a hacer? Poner en cualquier red social que quieran, no hay ningún problema. A mí me pegan, pero estoy... Señores, por mayoría de votos se cierra la moción, se cierra sobre tablas, se resolvió ya esto. Hasta luego. Se pone a partir de ahora Twitty el voto de cada uno. Arroba Dani Chunde votó a fulano, arroba Federico a fulano. Si hay en caso de desempate el movilero y decido yo si hay otra vez un empate y así se resuelve. La figura es por cada uno con su voto. ¿Está bien? A partir de ahora esta es la nueva ley que rige en esta comarca llamada vos tenés que poner que Deportivo. cuando vos definís arroba Bruno Pon definió la votación. Claro. Correcto. Y lo mismo vamos a hacer contigo, Claro. Ariel Mareco Gen. Es justicia, es justicia, señor, es justicia. Bueno, es justicia para todos. Muy bien, Edgar, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos y la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia con Visión Banco Hilares. Abonás mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndoles al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Contigo tenés internet de series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es día de Farmacias Catedral hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Aprovecha y realiza tus compras a partir de 50.000 guaraníes y genera cupones electrónicos para participar de la gran promoción que te premia hasta con 16 premios todos los miércoles. Entérate más en todas nuestras redes sociales. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e infórmate o llama al 0983-625-254. Power Systems. 12 con 14 minutos. Miguel Cáceres, 9 goles de Moreno Martín, o sea, igualado. La misma cantidad de goles que tiene Paraguay tiene Moreno Martins. Claro. Marcelo Moreno Martins. Otro dato estadístico depresivo. Claro, pero si esta es una depresión total. Quinto partido sin marcar de la selección paraguaya. También Colombia. Sí. Quinto partido sin marcar de Colombia, que está por alcanzar su récord de 6. 14 jugados, 2 ganados al mismo rival. Chile, que resucitó, ganó 3 partidos, de los cuales 2 a nosotros y el otro a Venezuela. A los 2 peores. Ahí, por ejemplo, se puede decir la tabla no miente. ¿A quién le ganó Chile los 3 partidos de la resurrección? A nosotros y a Venezuela. Penúltimo. No, yo digo los 3 seguidos que ganó para reubicarse. Sí. Y ayer tocó, porque ayer lo de Vidal es increíble.
la plancha, pero Lazarte increíble. dijo, yo jugué al fútbol casi 20 años, dirigí hace... Nunca vi lo que ocurrió en este Lo que hizo Arturo. No, la secuencia fue tremenda. El gol de Ecuador, Claro. la expulsión. Y la Después se lesión le de- lesiona Mena y se le lesiona Alexis. Y al lesionarse en momentos diferentes, él tiene que quemar 2 ventanas. O sea, en menos de 30 minutos le hacen el gol, roja directa de su estrella y 2 titulares lesionados O sea, en momentos diferentes. Por eso la O sea Lazarte que dijo... te da la pauta que ellos acá como diría Juguero, se vaciaron. Ese partido de ellos acá fue terrible, porque yo a lo de Alexis le doy mucho acá de la cabeza, desde Matías el Roja punto de y Junior vista Alonso ayer. anímico. Matías Roja, sí. Sí, se nota que... No, Matías Roja no aguantó. Alonso, Gustavo Gómez no podía más. Sí. Cuando le hace ese lujo Duran Zapata que le pone el taquito, pasa por el otro lado, se quedó sin reacción. Y Valbuena, que no había jugado también, ayer estaba arrastrado los últimos La tiempos. última, esa del chico de Talleres, el que, o sea, Duban le baja y Valbuena ya no podía No más. tenía más reacción para marcarlo. Sí, y la reacción de Gustavo Gómez. Y ese cuando chico tiene entra. mucha de esa, dice, ¿cómo es su apellido? Va- El jugador de Talleres de Córdoba, que entró. Vos estás diciendo por... Baloyes. Baloyes dice que tiene muchas en Talleres de esas. Ayer estaba mirando en ESPN, si estaban en TIC, estaban comentando que buen jugador, pero fíjate- fuerte no es de esas situaciones. Fíjate también cómo están los colombianos, que nosotros decimos, no, los Falcao, James, los 2 de Atalanta, Cuadrado. Ayer tuvieron que recurrir a un jugador de Talleres y a un jugador de Los Ángeles FC. ¿Quién es de Los Ángeles? Arango. Arango y Baloyes, o sea, Pero es que los fue- colombianos también están desesperados de tratar de encontrar a alguien que haga un gol. Es que fue increíble, dejaron sin media cancha al equipo y eran 6 delanteros. Es decir, que era 6 delanteros. Ese para el técnico que te dice, no por jugar con muchos delanteros vamos a ser más ofensivos. 4-6 terminaron jugando. Increíble. 4-0-6 jugaron. Y con Moreno ya como un lateral, que por suerte en el segundo tiempo no acertó ningún centro. Hoy le pegó muy mal Moreno al zurdo, que en el primer tiempo había sido cosa peligrosa. Pero queda esto y ahora se vienen los 4 partidos, ¿no? Uruguay ya el 27 de enero. Y Uruguay... ahora el famoso qué hacer como cuando vos dijiste ya que después del No, partido iba a con Chile. ser, no, ahora Seguir yo lo estoy mismo. convencido que sigue la ¿Qué? misma lista. Vamos a escucharla, Sí, Carlos sí, González no, Ibarra, que- que el otro, es pero... que ayer dijo Guillermo, me demostraron que hay con qué. Acá todos jugaron en sus clubes, un montón de cosas, dijo. Porque, claro, si ayer Paraguay perdía sobre la hora con el de Baloyes, no cambiaba un poco el concepto. Y lo que pasa es que lo de Chile fue muy fuerte. Lo de Chile y otros partidos más anteriores, lo de Bolivia, por más que haya sido en La Paz, lo de Venezuela colgado del travesaño. Y bueno, dentro de todo también ya está todo muy próximo. El fin de año está próximo, marzo está próximo, donde termina todo y después sí, los mellizos tendrán que comenzar a trabajar con un proyecto serio de selección. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de Brasil y Argentina, yo no creo que llamen a todos los que venían llamando, primero porque están clasificados y segundo porque es una ventana que no es fecha FIFA para todo el mundo. Fíjate que no, Europa, por ejemplo, no tiene full de selección en esa época y le van a decir, por ejemplo, a los brasileños y argentinos le van a decir, ¿para qué te vas? O sea, a mí no me sorprendería que Brasil juegue contra Paraguay con una selección, no te digo completamente renovada, pero si por allí Firmino, ¿para qué vendría? Los europeos le van a decir, ¿para qué te vas a ir a jugar? Es más, Europa cerró ayer con el tema de los 2 equipos para el repechaje y ellos vuelven a jugar recién en marzo. Entonces, ahí es donde uno decía, mira que es una ventana donde capaz, pero no, con Yo el creo tema que, del punto, todo igual. El PSG le decía a Messi, ¿sabes qué? Y a Neymar. Quédate a jugar la Champions acá, no, porque Messi estaba machucado. No, No tendría ni que haber jugado, le va a Manchester decir. City el 24 juega contra el PSG. El 24 de noviembre. Claro, sí. No, estoy diciendo lo que las restantes fechas que ya van a entrar en la parte de octavo de final, cuarto de final de la Champions. Van a Que no le priorizar. van a dejar venir a los No, jugadores, y por sí. eso te digo, a Brasil y Argentina. Claro, es que están. el próximo combo no es luego fecha Por FIFA, eso. es una fecha FIFA, como decir, provisoria, donde creo que solamente van a ver en algunos lugares. Por eso te decía, Europa no va a tener fútbol de selección, ellos van a seguir. Y no me imagino a los Manchester City, United, París, diciéndole a sus jugadores clasificados ya, sí, andate otra vez a jugar. No. Los Cavani y compañía sí van a venir. Vamos a escuchar a Guillermo Barros Esqueloto, seguimos analizando lo de la selección paraguaya. Ya en un momento vamos a hablar del plano local. Edgar, con vos.
Atentos a Movipuja, faltan 2 días para el cierre de la subasta. Si todavía no te registraste, este es el momento de hacerlo. Ingresa ya a www.movipuja.com y hace tu oferta. Recuerda, la oferta mínima y única gana y se adjudica la notebook HP 250 G7. Movipuja, ¡qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contactanos ya. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Atentos a Movipuja, faltan 12 días para el cierre de la subasta. Si todavía no te registraste, este es el momento de hacerlo. Ingresa ya a www.movipuja.com y hace tu oferta. Recuerda, la oferta mínima y única se adjudica la notebook HP 250 G7. Movipuja, el viernes se va la notebook de más de 3 millones de guaraníes. Vos ingresás a www.movipuja.com con B larga, Movipuja. Única y la más baja es. Voy a tirar una aposta. Tiran vos, Federico. 644, Edgar. 644. 644. Esa es, no me digas que esa es la... Tengo por ahí, no estoy revisando porque son muchas, pero creo por ahí, Edgar. 644. Por Mañana va a subir a guaraníes. 800, algo por experiencia te digo. Y ponerle el viernes, ¿a qué hora cierra? Viernes a las 13:30. horario del programa. Sí. 1:30. En un 1026 por ahí. Acordate, 1026, acordate de este nombre. Va a estar acá Alfredo Orué. No, Guillén. Siempre me confundo entre Edgar, Guillén, Alfredo Orué. Sí. No, es que atiendan, muchachos, porque Movipuja, el viernes estamos entregando la nueva. 1026, viernes. Atender, Ariel, cómo es el sistema. Vos, Ariel Vera, pones tu oferta, por ejemplo, de 100 guaraníes. Entra primero a www.movipuja.com. Te inscribí, ¿verdad? Y después empezás a jugar. O sea, no es jugar, a subastar, entrar en la subasta. Empezás a pujar. 100 guaraníes, decís vos. Eso ofertás vos para llevarte la nube. Si Federico justo también pone 100 guaraníes, es el monto más bajo, ¿verdad? Pero entre ustedes se están bloqueando porque tiene que ser única. Si vos pones 80 guaraníes y 80 guaraníes el tuyo, el más bajo, vos por 80 guaraníes te llevas el viernes la NOBU de más de 3 millones de guaraníes. Claro. Y si, como decías, empatan en 100 guaraníes, gana el que puso los 100 guaraníes antes. Sí. O sea, yo puse martes, vos pusiste miércoles, gano yo. Sí. Así es. Sí, es que esas dos son las ofertas más bajas, si hay empate. Bueno, vamos con Barros Esqueloto al aire, por favor. Técnico de la selección nacional. Atendiendo a que el empate no cambia mucho el panorama, ¿no daba para arriesgar un poco más con el ingreso de amarilla y no sacar a González? Y lo otro, ¿por qué apuesta por jugadores que no tienen continuidad, caso Ojeda y Romero, por sobre otros que están en sus clubes? Bueno, la decisión de cambiar a amarilla a Carlos fue para darle un poco más de aire, el equipo estaba presionando bien, el equipo estaba bien parado, no había motivos por el cual debiera salir Carlos, simplemente refrescar y darle un poco más
dé aire al equipo. Ese fue el cambio, el motivo del cambio de Carlos. Con respecto a nosotros analizamos todo lo que tiene que ver con la coyuntura de cada jugador en sus propios clubes y en la selección, y después de ahí analizamos qué hacer. Si tenemos jugadores como Brian Ojeda, que creemos que más allá, él no ha jugado en su club por un tema primero de COVID, después porque el entrenador decidió que no juegue, pero creo que tiene condiciones necesarias para que en 20 minutos se pueda imponer, y creo que lo hizo muy bien, porque a pesar de la consulta, el equipo nunca resintió el embate de Colombia en el ataque, siempre estuvo bien parado, presionamos bien, y fundamentalmente en el primer tiempo creo que manejamos la pelota y tuvimos situaciones, y tuvimos la situación más clara de todo el partido en el tiro al palo. ¿Por qué el ingreso de Ojeda, teniendo en cuenta su poca actividad futbolística en su club, sumando a Óscar Romero en un partido donde se necesitaba mucho trabajo físico? Justamente porque estaban frescos, porque durante estas 2 semanas que estuvieron con nosotros los preparamos para jugar, más allá de que Ojeda no está jugando en Inglaterra y Óscar no tiene equipo, pero Óscar tiene personalidad para imponerse, para pedir la pelota, y Brian es un jugador de mucha ida y vuelta, de mucha presión, y creí que era lo mejor para que jugaran, y creo que lo han hecho de buena manera. El equipo no resintió el cambio, el equipo estuvo firme siempre, muy bien parado, no nos generaron situaciones de gol a través del juego, salvo a través del pelotazo en la última jugada o algún disparo de uno de James y uno de Zapata afuera del área. Así que lo vi, como equipo lo vi fuerte hoy a Paraguay. Teniendo la posibilidad de meter los 5 cambios y sabiendo la necesidad de ir al todo o nada, ¿por qué no aprovechó más variantes? Porque el partido la lectura que uno hacía, veía que las necesidades eran esas, que la jugada iba a aparecer, que el espacio iba a aparecer, como lo sucedió en algún momento del partido, y el equipo para mí estaba bien. Quizás nos faltó un poco de profundidad en el segundo tiempo, pero cuando la tuvimos en el primero, el palo no nos dio la posibilidad de encontrar el gol. Al asumir usted como director técnico, admitió que era muy difícil el panorama respecto a la clasificación, ya que el margen de error era 0. Con este combo donde solo se logró 1 punto de 6 y ya estamos prácticamente fuera del Mundial, lo que constituye un nuevo fracaso, ¿cómo pretende trabajar el aspecto de que esta generación de jugadores de la selección paraguaya, cuando de luchar por ir al Mundial y un buen desempeño en la Copa América se trata, lastimosamente han fracasado? Mira, con respecto al futuro, nos quedan 4 partidos, y mientras haya chance, Paraguay tiene que luchar y pelear su lugar. Después de estos 4 partidos que quedan, con el Mundial o sin el Mundial, se va a hacer un trabajo a largo plazo y se trabajará a futuro. Pero mientras tanto estamos pensando en esto, que la verdad nos duele el partido perdido en Chile, contra Chile, perdón, en Paraguay. Ese es el partido que nos duele, que también fue un partido muy parejo, y Chile se aprovechó de una jugada de mala fortuna nuestra. Pero quiero destacar el equipo, la personalidad que jugó hoy, estuvo bien parado, no permitió manejar la pelota, o le permitió manejar la pelota a Colombia. Cuando lo hizo no nos dañó, no nos generó ninguna situación de gol. Lo mismo pasó con Chile. Así que vamos a ir creciendo a medida que pase el tiempo. Lamentablemente se juega eliminatorias y es clasificatorio al Mundial y se define. Pero bueno, hay cosas buenas dentro de toda esta situación que nos toca vivir hoy. ¿Qué buscó con Matías Rojas en el onceno base por sobre Ángel Lucena? Juegan distinto, juegan en otra posición. Estamos hablando de un jugador de ida y vuelta con posibilidades de llegada muy claras como Matías, contra un jugador que es mucho más de retención, de marca y de lucha. Entonces, obviamente que tenía la posibilidad de elegir a uno u a otro según lo que quisiera, y opté por Rojas, porque es un jugador que me iba a dar más juego, que iba a agarrar la pelota y que iba a poder juntar pases, tener retención, y aparte tiene un disparo muy bueno afuera del área, que era una de las cosas que debíamos haber aprovechado, pero que no supimos. También la lesión lo dejó fuera en el segundo tiempo.
Don Guillermo, ya sabemos el verso del discurso de que todavía hay chances y que Colombia no hizo un gran partido y que seguramente ya no habrá partidos atractivos en esta recta de las clasificatorias. Sinceramente, señor Guillermo, con este plantel todavía piensa que realmente hay chances reales de poder pelear algo en estas eliminatorias, y ¿por qué no muestra nada su selección ante la necesidad de conseguir un resultado positivo? Bueno, no estoy de acuerdo con lo que él plantea. Creo que Paraguay tiene muy buenos jugadores y se destacan todos en un montón de clubes importantes alrededor del mundo, y necesitamos y lo debemos lograr, y será mi trabajo, que ese nivel que tienen en sus equipos lo tengan acá en la selección, y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Hoy se vio por lo menos una cara diferente en comparación al partido anterior, otra actitud, por más que el punto no nos sirve y estamos al borde de la eliminación. Mi pregunta concreta es, ante esta situación, ¿a usted le entusiasma el futuro y, pensando en las próximas eliminatorias, el grupo de jugadores que le va a tocar levantar en todos los sentidos? ¿Piensa que tiene material humano para lograr algo futbolísticamente? Sin ninguna duda. Obviamente que uno, cuando toma el control de la selección, hizo un análisis del plantel, de los jugadores, y no tengo dudas. Ahora nos toca vivir una situación donde estamos apretados por la necesidad de los puntos y la poca cantidad de partidos que queda. Pero no me quiero ir más allá de esto. Si comparamos el partido con Chile, la diferencia con Chile fue la fortuna que tuvo Chile, que se encuentra con un gol en contra, un gol de una mala fortuna, y la jugada que nosotros tuvimos que pega en el palo, pega en el palo y sale. Después Chile no fue más que nosotros. Entonces, si nosotros logramos ir mejorando partido tras partido, vamos mejorando el juego, vamos mejorando la presión, vamos mejorando la actitud, como se vio hoy con respecto al partido anterior. Claro que confío en este plantel, en estos jugadores. Seguramente en un camino de mucho tiempo habrá otros jugadores que se agreguen, pero obviamente confío en estos jugadores, sin duda. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugon en Paraguay. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 19 de noviembre. DJ Teo en vivo, 17 horas. Sorteos hasta 1.700.000 guaraníes en créditos a partir de las 9 horas. Sábado 20 de noviembre, show de Shady Cayano, 21 horas, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, abierto las 24 horas, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pecho Nuggets, Pecho Milas y Pecho Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón, a todos les gusta. ¿Y de acá en adelante qué? ¿Cuándo volvemos a jugar? El 27 de enero. Y todo va a seguir igual. Me parece que acabamos de escuchar a la persona responsable de la convocatoria y todo seguirá igual. Y la matemática le seguirá respaldando. ¿Qué cambiarías para el partido contra Uruguay? A mí no me desagradó Brian Zamudio. No me desagradó Juan Escobar. Es que habría que ver lo de Cacu Romero Gamarra. Me gustaría que él juegue de titular y ya dejarlo a Carlos González también como centro delantero. ¿A Carlos González cómo lo dieron? Bien, dentro de todo. Bien. Para un equipo que generó muy poco, él hace un pase de gol. La pelota que termina con Almirón en el palo es un gran pase de González entre tres colombianos, aprovechando el error de Sánchez. Villasante ayer volvió a tener buen nivel, después de la preocupación que había causado frente a Chile. Uno decía, la pucha, será que el efecto del gremio, pero ayer hizo un buen partido. Cuba definitivamente no. Lo de Roja ayer entró ya casi ahogado. Almirón está,
Yo repito lo de Escobar también, ayer incluso mencionaba, me gustó en la fase de la tranquilidad, en la proyección, la cancha que tiene, en la proyección, porque muchas veces no se apuró, metió hacia adentro, se animó a meter alguna pelota filtrada. Los Romeros ojalá consigan club, creo que van a conseguir club, ¿no? Sí. De acá van a hacer una pretemporada con un club y... Pero para la siguiente convocatoria No, todavía no. O sea, no van a tener fútbol. Claro, sí es, claro, no van a tener fútbol, sea en Europa, en Sudamérica, no van a tener, pero deben conseguir, porque son jugadores de selección, lo estamos desaprovechando. Miraría más para el plano local, por más que no me guste mucho, creo que podría tener otra visión. Está claro que lo que se fue a ver no ha sido muy gratificante, ¿verdad? Además, allá de los partidos que citamos de Olimpia Guaraní y otra cosa, pero aparte, en el plano local se está jugando, salvo 2 equipos, el resto está jugando mal, son irregulares. Y después ver, yo creo que Martínez cumple con el rol de lateral izquierdo, defensor. Anthony el arquero todavía, con su veteranía. Y después ver qué sumar, porque ayer vos veías González, Zamudio muy cansado, Luis Amarilla está todavía en Quito, Tony Sanabria no prende. Ver una función para allí que es capaz algún joven, ¿no? Robert Morales, que suele entrar en los segundos tiempos y suele ser importante, se puede trasladar también, porque no al nivel sudamericano, pero buscar ya otra cosa que te sirva, como dijo Guillermo, vayamos o no, pasemos ya a trabajar con vistas a lo que va a comenzar después del Mundial de Qatar. Yo creo que me gustaría que la gente se ocupe, o la dirigencia nacional se ocupe del mañana. ¿Qué hacemos desde marzo? Pues ya sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, que ya pasó. Acá ya no hay mucha cosa que hacer, entonces hay que pensar en el futuro. Pero claro. ¿qué vamos, irme echando, Ariel, claro, en vez de traer dos suplentes de 28, 29 años, ir ya metiendo gente joven que vos sabés que tiene buen material. Pero después, ¿qué hacemos? Y hacer los jugadores de selección. ¿Vamos a seguir en el mismo status quo o algo se va a hacer desde el punto de vista porque Paraguay va a ser rival de muchas selecciones que vayan al Mundial, ¿eh? Sí. Como nos tocó en un momento. Ayer le preguntaban a Scaloni si iba a jugar partido con europeo amistoso y digo, no puedo. Le dijo 5.000 veces ya respondí. ¿Viste cómo se enojó? Se enojó. Claro, pues también le hacen cada pero cada pregunta tonta también. En todos lados el tema de la pregunta tonta. No, pero es que... no hay caso. Está bien la primera vez, pero la segunda vez, como decirle, profesor, en marzo podemos jugar contra Portugal. Claro, Portugal se juega la vida en marzo. El debate, pues, que se mida a ver cómo está con la potencia de Europa. Dicen, no, imposible jugar con la gente de Europa, pero yo creo que Paraguay va a tener, con Guillermo Barros Esqueloto, no con un técnico interino como pasaba antes, partidos mundialistas o contra equipos mundialistas. A mí, por ejemplo, me gustaría, porque cuando dice Ariel el tema del futuro, lo que pasa es que yo no quiero que sea paralelo lo del futuro post-marzo con estos 4 partidos. A mí me gustaría que se vaya mechando. Y voy a poner un ejemplo bien claro. La APF tendría que moverse para, por ejemplo, conseguir un amistoso allá por diciembre. Y que juegue con algunos que ya queden libres. ¿Por qué digo esto? Barros Esqueloto, quiero creer que por la premura, por la falta de tiempo, no le dio pelota al fútbol local. Eso algo se demostró. Espero que sea porque tenía poco tiempo y quiso ir a lo seguro. Porque convocó la menor cantidad de jugadores locales de todo el operativo y a ninguno le dio pelota. A ninguno, ¿eh? Porque uno decía, bueno, Pica no estuvo porque estaba suspendido para el partido anterior. Ayer no fue tenido en cuenta, inclusive como recambio. Beto Espínola creo que no fue al banco ni en ninguno de los partidos. Enciso ayer estuvo, pero no lo utilizó. O sea, voy nomás a que el famoso lo convoco, pero no. Ahora, si va a ser una cuestión de tipo aquella vez con Ramón Díaz, muchachos, acá el famoso, bueno, voy a ir a ver porque ahí van las cámaras. Ya hago de cuenta que veo y después, espero que no me tome cuando esté mirando mi celular. Porque, pongo nomás un ejemplo. Van a haber algunas selecciones que jueguen en diciembre. Y si juegan en diciembre va a jugar con los locales. No, por lo que ellos siempre buscaron jugadores paraguayos que jugaban en esta liga, porque siempre quisieron contratar jugadores que estaban en esta liga. Yo creo que se dio lo primero que decía, el tema del tiempo. No, por eso digo. Apostar a los soldados más conocidos, los que están en el club de afuera, los que venían jugando. Porque si vamos al caso. Y por eso sumó menos jugadores locales porque no tenía conocimiento. Y para qué sumar gente con la que vos sabés que no vas a contar, ¿verdad? Entonces me parece que ahora va lástima para el campeonato, pero creo que alguien le ha de dar alguna orientación, o cuando arranque el torneo ya van a comenzar a mechar
nuestras figuras que no están, la pucha, ¿cuántos jugadores? Podemos contar con 10, ¿cuántos jugadores fueron directamente del fútbol local a la selección y iniciaron grandes carreras? Claro, por eso decía, yo abro esa posibilidad para no llegar a una sentencia. Vino alguien que no le da pelota a nuestro fútbol por los antecedentes que citas. Y para que vaya de la mano, yo espero que, por ejemplo, reitero, la APF se mueva y si puede armar algún partido, porque a ver, si vos decís de aquí hasta marzo, hasta el 27 de enero, no vamos, a ver, ahora tenemos 3 fechas nada más, 3 fechas, y después se para todo. Y para el 27 de enero todavía no vamos a tener fútbol. Entonces, ¿qué va a hacer Barros? Yo voy a llamar a lo mismo. Mientras que si haces un amistoso, ¿te acuerdas de esa selección que hacían ustedes con el tema de los locales? Claro, a lo Arfu, a Florentino, Hugo Martínez. Supongo que van a querer jugar. Y mira, había sido que yo no le tenía mucha confianza. Pero ayer, por ejemplo, se dio un caso de un jugador que no es que entró porque juega en el exterior, porque casi no juega en el Nottingham, o jugó muy poco. Y bueno, Brian Ojeda. Brian Ojeda, por ejemplo, habrá impresionado por ese pique corto que tiene, que metió uno ayer, estuvo a punto de hacer una gran jugada ante 3 y después perdió la pelota y después ya no se animó a lo individual. Perdió una pelota que fue contra Colombia, pero él, por ejemplo, producto de verlo en la práctica, porque no es que dijeron, no, ese está jugando en la Premier, en la SHIP y trangámoslo. Lo trajeron porque estaban en los grupos anteriores, le habrá llamado la atención, pero él, por ejemplo, entró, sí, tuvo su minuto en un partido caliente y no era por estar en el exterior, sino porque en la práctica le habrá gustado. Claro, y así varios por eso, Ariel, del plano local, ¿no? Cuando vos decías lo del futuro, yo quiero irme echando, o sea, yo no quiero que sea todo post-marzo. Que, o sea, mantener todavía, entonces. Por eso puse el ejemplo. O sea, a ver, nuestro calendario, el 5 de diciembre termina, después tener la Supercopa, supongamos que para el 12-19. Y vos decís, bueno, para el, qué sé yo, el 27, se armó un amistoso contra un equipo centroamericano, llamarle X, pero le da motivo. Si después de la dirigencia dice, no, vos sabés que los jugadores quieren vacaciones, vamos a terminar en la misma. O sea, si es una emergencia para buscar a mediano y largo plazo, dale también herramientas al cuerpo técnico para que trabaje. Porque, repito, si vos no armas nada, no sé si Ecuador o Chile, yo sé que, por ejemplo, estas selecciones van a jugar en diciembre un partido. Entonces, que se mueva también la dirigencia. O sea, no puede decir el famoso brazos cruzados, porque, repito, ya avisó Barros Esqueloto que el grueso de la convocatoria va a seguir. Pero si armás y tenés una semana, 3 días, y capaz ves algo, y decís, y capaz lo llame para el combo de Uruguay y Brasil, o para el combo de marzo, y después seguimos. Ya ayer dijo lo de con o sin mundial, pero yo te estoy dando ya hechos concretos, que se mueva la dirigencia, que se mueva el cuerpo técnico, porque no hubo prácticamente ningún aporte de parte de los jugadores del plano local, un solo minuto, 4 convocados, ninguno jugó para lo que fue este combo de hacer un punto de 6. Vamos un poco a pimponear con Edgar y quiero preguntarles, en el nuevo proceso, Anthony Silva, ¿vos lo tenés? No. ¿A quién lo traes? Y hay que renovar, ya tiene 37, Bruno. No. A ver, está Santi Rojas, y ver algún otro chico, Martínez, el arquero de Cerro, apuntar a ese tipo de perfil ya. Pero y ni Martín no es titular en No, ya Cerro. sé, pero tiene Allá no se le condiciones. puede nacionalizar. Pero necesita 5 años de residencia. Desde marzo, me decís, yo apuntaría ya al perfil de Santi Rojas, de ese perfil. El año que viene, Anthony cierra este proceso, o esta etapa. Juan Escobar, Para mí que el tiempo debe quedar. yo lo tengo a titular hoy. ¿Sí? También. Juan Escobar, ¿cuántos años tiene? Por los 26, a rabiar. Creo que ese todavía es muy veterano. Fabián Balbuena, Él es más grande inclusive que los Alonso Gómez. Ya estará más arriba de los 30. ¿quién? En 2 años más paraguayos. ¿Quién? No, ¿Quién? Nombre, solución. No, solución a corto ¿Quién plazo a tiene 30 un años? proyecto. no. Fabián Balbuena. Sí, pero él también ya tuvo muchas etapas y nunca fue titular, ¿no? Y no Yo creo que podía... hasta él se replantearía un poco el tema de seguir viniendo. Yo creo que ya hay que apostar a la pucha Duarte.
Choco Fernández no entra yo. Choco Fernández es el segundo central. ¿Y Pulpito? Pulpito, primer central, puede jugar. Y bueno, y entonces Pulpito. A ver, otro. Pulpito. Yo creo que gran parte... Valdés, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene también por ahí? Bruno. Y allí Robert también. Roca no puede ser como central. Puede ser también. También puede ser, por supuesto. Pero es Que más difícil joven. todavía que este grupo sea completamente No, pero estamos hablando a desterrado partir- de la selección. estamos hablando Yo creo que a partir de marzo. Pero hay que meter gente nueva. Seguramente Claro. parte de este grupo con gente nueva de proyección hacia el futuro. Así tiene que ser la mirada que tiene que tener la gente Claro, de la porque selección es nacional. una forma de motivarse, Sí. de trabajar aquellos que vienen con el trauma de 3 eliminaciones, trabajar con gente nueva, ¿no? Como pasó, a ver, pucha. Sí. No voy a hablar de las bondades que tiene la selección argentina individualmente, pero cuando cambian el chip y por fin pueden ganar una copa, cuando aparecen todos los nuevos, que rodean bien a 2 o 3 que estaban, que perdían por H o por B todos los torneos, las finales, y se necesita muchas veces de ese tema de cambiar la mente. Vos sabés que un buen Un ejemplo, poco. un buen ejemplo Sí. de lo que decía es el caso de Di María. Claro. Porque Di María estaba entre el grupo de los Apuntados. derrotados, perdedores. Es más, el propio Scaloni tuvo que hacer así tipo acrobacia en la Pero, entrevista pero de Pulpo por qué. Choco entonces fue. No, eso. no, o sea, No, estamos hablando de cómo insertar sangre nueva sirve. Estamos hablando del caso, salvando lo que los de Paul y compañía tienen otro nivel. Pero vamos a avanzar. No, Quiero ir al lateral izquierdo. me Ustedes- parece interesante el tema. No, claro. Me parece que interesante el tema, claro. Pero el tema que estamos estableciendo, porque yo Messi quiero- puede levantar su copa y Di María pasó de ser el tipo más vilipendiado de Argentina a ser cuando se incorpora la savia nueva. Sí. Jugadores que... Cierto. Porque si vos me decís que Acuña es estrella mundial, no es estrella mundial. Y De Paul antes de la Copa América tampoco era una estrella mundial, es un volante hoy. Y eso le hizo muy bien. Di María ayer, Dani, antes del partido, declaró que una cosa nueva, que su mamá también le dijo. Dejar la selección, le dijo a su mamá. Claro, Sí, con todo lo que te él, gritan. por eso Scaloni abiertamente lo había irradiado. Y cuando le preguntaban por qué no, y dio 20.000 vueltas. Epa, Ahora, espera, lo que, Servio puede ser, me dice acá una fuente. 3 años y naturalización, Servio puede ser. ¿Cuántos años pero- tiene Servio? Mira que Servio es buen arquero. Estará ¿eh? por los 30, te digo. Ah, no, pero entonces y- está igual que pero- Anthony pero- Silva. pero por eso- Hay uno que no, vos dijiste Anthony que estaba tiene en 37. Cataluña, que No, estaba no, ¿dónde no, está? no, voy a cerrar lo de... Por favor, porque es interesante el lo de tema, Di sí, por María. más que no. Porque, No, porque 22 hablan... tiene. En marzo cumple 30. ¿Cuántos años qué? En marzo cumple 30. Julio César Cáceres, gusto de saludarte, profe. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo están? Placer es mío de hablar con ustedes. Gracias por estar al aire, Julio, con nosotros. Bueno, preguntarte primero, ¿cómo, bueno, si querés opinar, ¿verdad? Supongo que sí, bueno, ¿por qué no vas a opinar si sos técnico de uno de los clubes más grandes, importantes del fútbol paraguayo y lógicamente sos referente de la selección paraguaya por tu historia, por todo lo que has hecho y jugaste mundiales, eliminatorias? ¿Cómo lo viste ayer a la selección paraguaya? Bueno, la verdad que lo vi con otra altitud, con otra disponibilidad de trabajar en equipo. Lógico que al comienzo ya del partido hicimos una presión alta, pero yo creo que esa presión alta hay que trabajarlo también, porque en 1 o 2 pases, si no lo tapas bien, el rival puede encontrar espacio. De repente, como encontró Colombia, y que vimos que varios pasajes Colombia prácticamente nos perdonó, ¿verdad? Pero la actitud en general del equipo cambió, ¿verdad? A una vez uno se pone a pensar un poco, y si esto hubiésemos implantado un poquitito en los partidos anteriores y con un poquito más de lo que es nuestra esencia, esa determinación, esa garra, jerarquía también en los partidos que hay que ganar, a lo mejor iba a ser otra cosa, pero eso siempre normalmente lo hacemos ya cuando ya pasó, y de lo que ya pasó no podemos más remediar, solamente dejarlo atrás y mirar a lo que pueda venir el presente, el futuro, ¿verdad? Julio, una vez consumada matemáticamente la eliminación, ¿crees que Barros Esqueloto ya tiene que comenzar, por ejemplo, a buscar jóvenes, darle oportunidad a los del plano local? Léase Pulpito Duarte, Choco Fernández de Guaraní, Brian Ojeda del Olimpia, Julio Enciso de Libertad, sin agarrar y explosionar toda esta selección, porque yo creo que hay jugadores que tienen experiencia pero irme echando un poco, o cuál debería ser la tesitura. Y la verdad, Bruno, que
Yo mirando bien nuestro plantel de jugadores, no veo que sea un plantel muy veterano, digamos, ahora. Son planteles que están llegando lógicamente a sus edades máximas. Yo creo que también voy a recalcar o apuntar un poco lo que pasamos ya en tiempos anteriores, porque normalmente a una vez es muy tedioso o aburrido o chocante a una vez es recordar tiempos pasados, ¿verdad? Pero en el sentido de la edad, ¿verdad? Nosotros siempre estuvimos, en nuestro tiempo crecimos juntos, estuvimos en las edades máximas, pero como lo decía, estuvimos también con jugadores también jóvenes que te dan esa frescura que uno necesita. Pero yo veo en general que hay muchísimos jugadores jóvenes, ¿verdad? Uno lógicamente tiene que trabajar, porque ¿qué va a pasar ahora en el sentido de Barros Esqueloto? Que él va a necesitar de vuelta ese tiempo, el que hablamos del proceso. Es bueno lo que estás apuntando también de lo que es Choco, Pulpo, creo que también hay varios todavía, pero vos sabés, Bruno, que con ellos también vas a necesitar tiempo y vas a necesitar también que ellos se fogueen la selección. Tu equipo y la selección son totalmente diferentes, pero sí, en tema de Enciso, Pulpo, todos ellos están en un equipo grande que van a tener competencias internacionales, que eso sí jerarquiza al jugador. Y jerarquizar y tener experiencia es muy importante para estar en la selección y afrontar este tipo de partidos que se han presentado con la selección, que eran partidos determinantes, que eran partidos que tenés que sumar. O sea que uno en todo su recorrido he escuchado montones de veces eso, que vos llegás a esa instancia, como seguramente está pensando Guaraní y Cerro, ¿verdad? Y nosotros de otro lado, por otra competencia, que cada fin de semana este es nuestro partido, este es nuestra final, tenemos ya una vez en medio que famoso que decimos en Guaraní, tambaleás, no llegás a tener ese nivel que querés en ese partido decisivo. Entonces todos los partidos, cuando un equipo se prepara y está bien consciente, sabe lo que significa, porque al final si vas a apuntar solamente a 2, 3 partidos y el resto, que todos los partidos siempre van a ser importantes, y para el jugador es un examen constante, cada fin de semana, cada partido, en este caso en las selecciones, es examen constante, y quedamos en esa cosa pendiente jugando acá en casa. Nosotros la verdad perdimos puntos que eran importantísimos, como eliminatoria pasada también, que nos pasó de vuelta, ¿verdad? Perder puntos en casa que normalmente anteriormente no pasaba, ¿verdad? Y eso te quita muchísima ventaja, ¿verdad? Y te quita confianza inclusive, ¿verdad? Porque el jugador pierde confianza también. Claro, porque vos te vas a intentar quitar resultados afuera. Imagínate, ya no pudiste quitar un resultado que te convenga en casa, que puede también pasar alguna vez. Paraguay ha hecho en con esta camada de jugadores también, que nos ha podido ganar acá, y ya le ha ganado a Argentina, que allá en Colombia también, ¿verdad? En su momento. Pero los partidos jugando en casa, Bruno, tenemos que tratar de siempre capitalizar eso, y con triunfo. Algunas veces vamos a tener un buen juego o algunas veces no, pero la actitud y la determinación, ese carácter no se negocia con nadie, y eso es lo que nosotros tenemos que volver a retomar. Yo sé que cada entrenador tiene su pensamiento, su forma de jugar, pero el jugador se adapta siempre a esas cosas, pero la actitud y esa gana y esa garra, esa camiseta de la albirroja siempre te motiva para quitar ese plus. En algún momento en los tácticos a una vez fallar, pero en todas esas cosas que implementa, de tener esa jerarquía, de tener esa fuerza, de impulsar, de estar encima, de hacerle equivocar a los rivales que saben jugar a la pelota, que son Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela. Le dejaba la pelota y ellos juegan bien, pero empezar a apretarle y hacerle que ellos se equivoquen y que vos estés cerca del arco rival. Yo creo que esa era nuestra ventaja, era nuestra virtud, que siempre ganamos acá en casa, y eso te da esa confianza, como decís, te va con el trabajo hecho ya en casa y te va a buscar otro resultado afuera de casa. Julio, quiero hablar abierta y directamente contigo sobre el tema Olimpia, porque creo que acá vamos a coincidir todos, hay un respeto y al mismo tiempo hay un cariño hacia vos por lo que sos como persona y también como profesional. Entonces quiero preguntarte bien, porque le he consultado al presidente del Olimpia y no me supo dar una, o sea,
Me dio una explicación, pero esa explicación a mí me pareció a media, con mucho respeto lo digo, y a lo mejor es entendible porque no puede decir, no, ya está confirmado, va a ser así. Yo le pregunté, pero Bruno, sí. tiene que ser algo también que yo pueda contestarte, Bruno. No, lógico, Julio, pero no te voy a preguntar si anoche, no sé, qué hiciste, no voy a entrar en esa pregunta, pero vamos a hablar del tema de fútbol y de tu cargo, porque vos sos técnico del Olimpia, uno de los clubes más importantes del mundo, de Sudamérica y de Paraguay. Julio, ¿vos vas a ser técnico del 2022 o va a llegar a fin de año y ahí te van a decir, te dijeron a vos, te vamos a evaluar? ¿Cuál es lo que es la verdadera historia? Porque le pregunté a Cardona y me dijo, tienen el apoyo, tienen lo que es el currículum, capitán de River, de Boca, lo dijo en conferencia, y ahí yo le dije, pero momentito, y acá lo hago con mucho respeto, por eso quiero que se entienda bien, Julio, que vos vas a entender lo que yo voy a decir. Por eso quiero debatir contigo, como se suele decir, cara a cara, ahora que estamos hablando al aire. Porque lo dije en la radio. No siempre el que fue buen jugador es buen técnico. Así como hay gente que nunca jugó al fútbol y es técnico y es buen técnico. ¿Verdad? Claro. Bueno, entonces, Julio, él me dice, no, tiene el currículum, estuvo en Francia, estuvo en el Atlético de Madrid... Pero no me responde él si vos vas a ser técnico del 2022. Y mira, Bruno, de mi forma de pensar, como yo ya hablé con ellos también, primero era que yo asumía esta responsabilidad, ¿verdad? Que no había ningún drama, ningún problema, porque es un desafío que uno también venía buscando. Yo dije que también mi formación, digamos, se aceleró un poco porque tenía todavía muchas cosas en mi cabeza de desarrollar todo lo que es en el selectivo, como lo veníamos haciendo. Por cierto, ellos ya, gracias a Dios, ellos ya también salieron campeones. Y asumí, después le dije a ellos que no importa lo que uno haya tenido todo su pasado, ¿verdad? Como lo decía, es cierto, todo es cierto. Pero sí me gustaría era que primero se conforme todo, que se resuelva todo primero lo dirigencial. Porque el Olimpia en los últimos años fue muy dinámico en muchas cosas, dinámico en cambios de entrenadores, dinámico en montones de situaciones, y el fútbol es muy presente. El fútbol es muy presente, más todavía para un entrenador, que sabemos muy bien que no lo vamos a estar diciendo de otra forma, que también depende mucho de los resultados. Y cuando hay un apoyo, se habla normalmente de proyectos, pero si tuvo apoyo, de repente van corriendo el tiempo y no estás logrando resultados deportivos, es muy difícil. No todas las veces pasa ese apoyo total que te dé más tiempo, ¿verdad? Porque, o sea, pero entonces vos, terminado el año, ahí vas a saber si vas a continuar. No, yo específicamente... O hay un proyecto que te dijeron, mira, independientemente a que seas campeón de la Copa Paraguay o de la Supercopa después... o ganar la Copa Paraguay y ya vas a continuar, Julio, o es un proyecto, mira, preparar el 2022. ¿Cuál es la verdadera? Eso es lo que me dijeron, Bruno. Preparar no es precisamente, es tratar de salir, preparar lo que se viene ya para el año que viene, pero yo personalmente le dije a ellos también que vayan haciendo tranquilamente las cosas, porque su comisión directiva siempre tiene que estar todo de acuerdo, porque no solamente estar una parte, porque en los últimos años también... Balota ya dijo al aire acá, me dijo a mí que van a evaluar, que él piensa que se tiene que evaluar tu trabajo a fin de año. No, y es normal eso, yo creo que es normal que... Sí, no, claro que es normal. Yo tengo contrato también hasta fin de año que normalmente se hace en una institución, en un club, y nosotros ya tenemos de vuelta esta tarde con el presidente ya antes de la pérdida reuniones ya de ir conversando, ¿verdad? Pero uno proyecta, ya puede ser que esté proyectando, pero yo personalmente era no hablar nada de lo que venga, que me dejen también trabajar, tratar de integrarme bien ahí en el equipo, y lo que más importante era ahora era tratar de salir de a poco, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Que estábamos pasando, que no es nada confortable para los muchachos, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Los resultados y por todo, múltiples situaciones que nos ayudaban también, ¿verdad? Entonces hoy ya tenemos la cabeza conformado, todo su cuerpo directivo, todo, entonces
yo estoy... Se está pagando sueldo, por ejemplo, que eso, quieras o no. Ayer veíamos un almuerzo de confraternidad entre los jugadores, referentes, Roque, Richard Ortiz, Camacho, Deli González, Antolín. O sea, Bruno, eso es gracias a esta nueva comisión de día entró porque veníamos también con un atraso muy importante también, que es una cosa que quieras o no, a una vez también no es fácil, ¿verdad?, lidiar cuando uno está del otro lado como entrenador, que tiene que estar gritando, exigiendo, a una vez el jugador se exige al máximo, después lo demás va pasando meses tras meses, no llegan los resultados, te putean, muchas cosas también hay adentro que uno pasa. Hoy el señor Cardona había prometido también cosas ya dio el paso, era importante, ¿verdad? Entonces va a necesitar lógicamente tiempo y el jugador también va a tener que confiar y entender de vuelta para volver a planificar todo lo que de lo que pasó, arreglar cada uno, ¿verdad? Eso de su arreglo, ¿verdad? Y ahí otra vez nosotros tenemos que entrar otra vez en ese camino importante de los compromisos, de compromiso individual con la institución y todo junto escalar de vuelta, ¿verdad? Por eso digo que Olimpia es muy dinámico, es muy grande. Entonces, para mí, por ejemplo, es un placer hoy día estar un compromiso muy grande que cualquier entrenador también sueña, pero por ahí también con todos los problemas que se habían manifestado, uno se pone a mirar un poco y a pensar, ¿me voy o no me voy? Pero cuando nosotros nos dijo, por el trabajo que estábamos haciendo, no es igual empezar con el selectivo y hoy estar en el frente de la primera, ¿verdad? No es igual, ¿verdad? Pero uno estaba acostumbrado porque yo ya al término del año ya venía cerca de ellos. Acá hay dos cosas siempre, ¿verdad? Que hay que valoro un poco yo en el sentido de que la primera que yo me senté frente a ellos, como todos me conocen, con algunos yo jugué, era respetarnos mutuamente el trabajo del jugador y dejar hacer el trabajo del entrenador. Julio, sobre el punto, discúlpame que te interrumpa, ahí te voy a hacer una pregunta. Hay mucha gente del Olimpia que tiene la siguiente duda, porque viste que en los últimos tiempos se habló de los jugadores experimentados, en las redes que se tiene que ir Richard Ortiz, que Roque ya tome su camino, que ya Otálvaro no está, después que otro nombre de jugadores que la gente, Alejandro Silva, bueno, y te dicen, pero Julio Cáceres es amigo de los jugadores. Julio Cáceres no se va a animar a hacer la poda si es que tiene que sacar a un jugador. Y ahí yo te pregunto para que vos tengas la oportunidad de explayarte y de clarificar el tema. ¿Es así o vos te vas a jugar por estos jugadores no solamente porque vos tenés una relación que es normal, que se da en la radio, en el Ministerio de Obras Públicas, en la ANDE, en una financiera, en un banco? Todos ninguno tenemos relaciones. El ser humano pues se mueve por sentimiento, ¿verdad? Eso no lo vamos a ocultar, eso es así. Pero a veces, cuando vos sos amigo, yo recuerdo una frase de Chiqui Arce, que acá me dijo él: Bruno, yo he perdido amigos cuando me convertí en técnico y después entendí una cosa, yo lo sacaba al jugador, no lo llamaba, y a partir de ahora sí le saco a un jugador o decido que no continúe en el plantel y le llamo y le digo, fui yo el responsable, yo te saqué. Entonces Julio César Cáceres, que ahora vos estás como en el cargo de técnico del Olimpia, ¿a vos no te va a temblar el pulso o esa relación de amistad conlleva también que ellos rindan futbolísticamente? Mira, Bruno, es totalmente diferente de lo mejor tener esa buena comunicación, esa amistad, cuando vas a medir el nivel del trabajo. En el fútbol es muy importante la confianza. Y todo este tiempo de tanto estar cerca de ellos, estar cerca de los entrenadores que han pasado, siempre yo marqué esa comunicación, esa conversación. Y yo hoy día a cada jugador, de repente que voy a hacer videos, porque tengo varios jugadores que son múltiples campeones en el equipo y los respeto, pero es el trabajo de cada uno. El jugador tiene que tratar de hacer su trabajo y tiene que tratar de hacerlo bien, y el entrenador tiene que decidir, porque si no vamos a decir, yo no puedo jugar 40 tipos en un partido, tengo que jugar con 11 y tengo que llevar lo que a mi punto de vista me serviría en este partido
porque si yo voy a ser un adivino, voy a llevarlo justo. Puedo equivocarme, pero la vida pues, del ser humano también es parte de esto, ¿verdad? De equivocarte. Porque a una vez el jugador, cuando está muy apegado a vos, en algún momento se te acerca y quiere preguntar su situación, que ya me pasó, en corto tiempo me pasó, y yo le digo que no hay ninguna situación, es solamente decisión. Hay que decidir, Bruno. En el fútbol pues, es normal el cambio. Es normal el cambio, no vamos a esforzar nada. Pero a vos no te va a temblar el pulso, por ejemplo, si vos le tenés que decir, mira, lastimosamente al directivo, al presidente, le decís, mira, quiero renovar en esta posición y se va a tener que ir un pez gordo, como se suele decir. Claro, se tiene que analizar, se tiene que poner, porque hay varios, y para eso hay que sentarse ya con la gente, y su directiva también tiene que estar, porque ahí es donde a una vez hay también eso deslice o malentendido, ¿verdad? Tenés que apuntar bien, ¿verdad? Porque todo no puede jugar, y si te da esto hoy, porque todos son grandes jugadores. Hoy, por ejemplo, la prioridad, lógicamente, es terminar bien esto, levantar. Después ya es analizar tu plantel y ver dónde hay que reforzar y dónde hay que mermar, en el sentido también que somos muchos. Eso como pasa normal y el jugador grande lo sabe. Porque si le toca a un jugador grande, lo sabe. No puede extrañarle a nadie. A mí también me pasó en mi tiempo. A mí me pasó. Nadie es eterno en ningún lugar. Además, también los grandes, los múltiples campeones que hay en el club, son grandísimas personas y grandes jugadores que han ganado todo y tienen que dejar un legado a los más chicos también que vienen entrando. Es simple eso. No voy a ser yo el malo cuando mañana decida. Porque es normal que pase eso. Yo eso nomás le hago a entender a ellos que es normal. O pienso así, y le digo, y porque el hablar con ellos, ahí se genera la confianza, porque yo no quiero que mañana después no me dijeron ni actuaron nomás así. Ya normalmente voy a hablar con la persona y voy a decir, yo pienso así, voy a actuar así, y cada uno tiene su pensamiento, y cuando vos decís algo no es por maldad, más en el fútbol, vos mirá cuando sos técnico, ojalá que todos los jugadores que salen o terminen su carrera entren a lo que es el técnico, ¿verdad? Porque ahí ella toma decisiones. Cuando vos decís en la cancha, si vos te puteas con tu compañero en la cancha, en el sentido así malo, perdón por decir, pero es para el bien del equipo, nomás vos te estás regañando ahí dentro de la cancha, es para que sea fiel, pero después de eso no se termina tu amistad, si es que en realidad tenés una amistad o tenés una buena relación. Julio, primero el trabajo. Julio, mi consulta es, respondiste y hace rato decías que a veces las circunstancias inclusive apresuraron esta propia carrera, y te pregunto cómo te ves en el 2022 eventualmente, porque bien explicaste que todos están bajo evaluación, tenés partidos claves, metas muy importantes, el acumulativo por la Libertadores, el título de la Copa Paraguay, eventualmente una Supercopa. Si por allí la directiva decide tomar otro rumbo en materia del entrenador, ¿tu idea es ya abrirte paso como técnico de primera, o por tu gran conocimiento, hace poco salió campeón del equipo en la reserva donde tuviste mucho que ver, volverías un poco al tema de la coordinación allí en el Olimpia? ¿Qué futuro vos te proyectás como profesional para el siguiente año? Uno con toda su experiencia con lo que he pasado, ¿verdad? A lo mejor aceleramos porque yo tenía previsto a lo mejor un poquitito más, ¿verdad? Ir quemando, ¿verdad? Hoy ya estoy acá, pero no digo que con eso mañana si pasa o deciden otra cosa, porque también siempre hay ventaja y ventaja. La ventaja es que hay que conocer todito, desde el estuario hasta el más arriba, y todas las mañas de los muchachos, de lo que están hoy día y de lo que han subido ya. Y el otro donde pueden analizar, la directiva puede analizar también toda la experiencia, lo que ahí puede ser que pueden en contra mía, ¿verdad? Porque uno está haciendo su camino hoy día, ¿verdad? Y cuando hace su camino es donde va a empezar a recoger experiencia por el lado del técnico. Por el lado del jugador uno ya pasó casi 23 años, ¿verdad? Pero del lado del entrenador uno tiene que recoger esa experiencia y resolver situaciones en cada partido. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Si en realidad en algún momento deciden cambiar esas cosas, bueno, yo voy a estar igual ahí como estaba, ¿verdad? Pero en algún momento si llega otra propuesta, seguramente lo voy a analizar para decidir, ¿verdad? O sea, vos seguirías ligado al Olimpia hasta que vos
digas, bueno, ya es el tiempo de abrirme. Claro. Eso es lo que prácticamente he conversado también con Paco Esteche, ¿verdad? Porque nosotros somos hoy día, somos los funcionarios del club. John, el preparador de arquero, estaba lo de preparador de arquero en el selectivo, Paco estaba también en el selectivo, el preparador físico también estaba luego también en la primera ya con Dani, todo, ¿verdad? Entonces yo elegí, le agarré a ellos porque ya tienen un conocimiento. Nosotros ya veníamos preparándonos, como decir, jugadores de la casa. Ahora, como vamos a decir, entrenadores de la casa, ¿verdad? Con toda la experiencia vivida ya hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, uno va analizando, pero vamos a ver primero cómo van surgiendo las cosas, porque Olimpia también tiene cosas que resolver por el lado de análisis del plantel, si vas a reforzar tu plantel, si vas a poder reforzar tu plantel por las situaciones también que ya sabemos. Entonces hay varias cosas que hay que analizarlo cautelosamente, ¿verdad? Con eso están varios jugadores también ya del selectivo. No todos están todavía capacitados ya como para jugar y darte lo mejor, pero de a poco sí ellos te van a ayudar muchísimo ya también. Entonces todos esos detalles hay que trabajarlos ya ahora, ¿verdad? Porque el tiempo pasa rápido y el Olimpia siempre va a estar porque tiene que competir, tiene que terminar bien esto, tiene que procurar para entrar en la Copa Libertadores. Si no logra eso, tiene que campeonar para lograr nuevamente. O sea que los compromisos siempre son muy altos, ¿verdad? Y uno tiene que estar a la altura, y los jugadores más que nunca tienen que estar a la altura de lo que es la historia del club y la personalidad. Todo influye ahí. Entonces uno tiene que analizar eso con el presidente, la directiva, el director deportivo. Hay que ir ya analizando y hablando, porque normalmente el presidente quiere contar con todo. De ahí es más hay que hablarle cómo, porque hay situaciones que tienen que resolverse individualmente con los jugadores primero, ¿verdad? Y después analizarlo ya también la parte deportiva, ¿verdad? Y la parte deportiva es donde yo tengo que entrar, porque la parte económica no, eso es personal, y en la parte deportiva lo que uno hay que analizar bien, porque el Olimpia también tiene que formar, tiene que quitar jugadores, porque es un equipo grande, un club grande donde tiene que sacar buenos jugadores para la exportación. Julio, ¿vas a sumar gente a tu cuerpo técnico en caso de seguir? Estoy hablando con un ex compañero también mío, estamos en conversaciones también que para sumarse solamente una persona más, ¿verdad? ¿Quién es Julio? Carlos Humberto. Un compañero mío, cuando más o menos tenga bien decidido con él también lo voy a decir. No puedo tirar nomás nombre por tirar sin concretar nada. Yo tengo que hablar con el presidente de esta tarde también, y ahí ya va a depender mucho. Pero es un conocido, ya conoce la institución, es del Olimpia. No. Es conocido de nosotros, ¿verdad? Pero no es de la institución. Es compañero mío también. ¿Pero del extranjero? ¿Cómo? ¿Del extranjero? Sí. Ah, del extranjero. O sea, se sumaría un extranjero a tu cuerpo técnico, pero de tu confianza. Sí. Uno que ha jugado conmigo también y mayor que vos, Julio, inclusive. Y estamos casi igual. Un poquito más mayor, pero estamos casi igual. No está en el país, ¿verdad? No. ¿En Argentina jugaron juntos, Julio? Y jugamos en Argentina y jugamos en otro lado también juntos. Pues ahí estamos, Argentina, México, pues. Vos me estás dando vuelta. No, pero vos sabés que interesante porque esta tarde sí que vas a hablar y va a hablar con el presidente de eso también. No es ocultar, sino siempre, dice que yo no tengo también esa parte la última palabra, ¿verdad? Yo ya tiene conocimiento también el presidente más o menos de la persona que yo le hablé, que ya venía hablando ya anteriormente con él, ya para cuando me propusieron agarrar el selectivo, yo ya había hablado con la persona si le gustaría, ¿verdad? Igual estar con el selectivo, y le dio muchas ganas, ¿verdad? Tenía muchas ganas. Él actualmente está en un club hoy día, trabajando también. Entonces son detalles que yo tengo que comunicarle al presidente para que el presidente decide. Si él dice todo, bueno, es así, creo que él ya estaría viniendo también en esta semana o la otra semana también para ir coordinando todo, ¿verdad?
Bueno, pero si estás hablando, si se decide o se define o no, ya creo que no es problema. Pero, ¿y quién es Julio? Después, bro, no te voy a decir, no. No, es un momento de ser cauteloso nomás en eso también y despacito. Yo no quiero de repente decir algo. Pero bueno, ¿en qué puesto jugaba cuando vos jugabas contigo? Jugaba en la defensa. Defensor también. Riquelme no va a ser. No, pues él es creador. Él es creador. Defensor, sí, ya acá me digo, o sea, vos sabés que su celular está por explotar. No, está picado nomás. Cata no jugó, No vamos a empezar a tirar nombres porque si no, vamos a manosearlo. No, es la primera vez que estoy diciendo. Sí, no, por eso, Julio, es que es noticia, por eso te estábamos un poco... Pero este profesional ya estuvo trabajando, Julio, en materia de cuerpo técnico, ¿o va a ser su primera experiencia? No, está trabajando, ¿verdad? No en categoría principal, estaba también trabajando así en categoría, así como reserva también. Pero él vendría para la formativa o para el selectivo. No, él vendría conmigo también, conmigo y con Paco Esteche. O sea, sería integrante de tu cuerpo, sería tu asistente 1. Sí, en eso no hay ningún problema con él, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es que él pueda venir y pueda aportar también siempre toda su experiencia que tuvo y su conocimiento, ¿verdad? Porque siempre uno conoce después de haber jugado también en varios equipos, haber ganado también un torneo muy importante también, uno recoge esa experiencia, ¿verdad? Como lo decís también vos, él está haciendo también su experiencia así, cuando nosotros hablamos, él no manifestó ningún problema, inclusive le gustó tiene muchas ganas, ¿verdad? Solamente que son detalles que hay que resolver con el presidente. Si él dice, bueno, está todo bien, así vamos a hacer, yo estoy seguro que él va a venir. Perfecto, entiendo, Julio. Bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, nos extendimos un poco. A ver, muchachos, ¿qué queda pendiente? ¿Cómo está el equipo? ¿Cuándo juega Olimpia juega? El domingo. El domingo. Pero apuntan más a la Copa Paraguay, es el 1, ¿verdad? No, falta todavía. Falta mucho todavía. Esa Copa Paraguay se juega después del partido de Libertad que vamos a tener de vuelta por el campeonato. Sí, falta todavía. ¿Y tenés plantel completo, tenés todo tranquilo, sin ningún inconveniente? Tengo algunos así con pequeña molestia, pero la mayoría están bien con Fernando. Creo que Fernando Caroso es lo que no voy a poder contar con él. Creo que está con acumulación de tarjetas, creo, ¿verdad? Entonces los demás están ahí trabajando. Perfecto. Bueno, Julio, mucho éxito, vamos a seguir charlando, vamos a seguir hablando, ojalá, siempre hablamos del técnico, la otra vez felicitábamos lo de Mourinho, campeón en la Serie B, una liga muy, muy dura, como la brasileña, y necesitamos ahora... Te tocó debutar, hermano querido, como técnico en un club con mucha presión, con demasiadas turbulencias. Ahora se calmaron las aguas, está el técnico, está el presidente, la comisión directiva. Así que bueno, siempre queremos que un paraguayo triunfe, que un paraguayo inclusive sea el técnico de nuestra selección, Julio, y ojalá que el tiempo pueda coronar eso contigo. Particularmente. Gracias por atendernos, Julio. Gracias, Bruno, por la palabra. Y sí, uno se prepara. Esto es un camino todavía que estoy comenzando a caminar, algo que me gusta mucho también. Como lo decía, estamos agarrando uno de los clubes más importantes de Sudamérica y donde uno ha tenido muchísimo éxito como jugador, ¿verdad? Pero hoy las cosas han cambiado, estoy en otra posición y es el mismo deseo de jugador que tengo de crecer. Y ojalá Dios quiera que sea así, y también quiero felicitar a través de ustedes también a Mourinho, el ascenso a primera, porque la liga brasileña de segunda y primera para mí son casi iguales, con lo difícil que es y que haya crecido él ahí, haya logrado esto, es muy importante para él y para todos los entrenadores paraguayos también, ¿verdad? Para que empecemos también a tener esa posibilidad tras de ellos también a recorrer otras ligas también. Así que les felicito y gracias a ustedes. Julio César Cáceres, técnico del Olimpia, ¿se va a sumar en la próxima hora o se sumaría? Ya esta tarde van a reunirse con el presidente, es lo último, lo nuevo, se va a sumar al cuerpo técnico de Julio César Cáceres, un ex compañero suyo, argentino,
está trabajando en estos momentos en la Argentina, se va a sumar al cuerpo técnico, si así lo confirma el presidente Miguel Cardona, con Julio César Cáceres. Defensor, dice, acá me dicen Schiavi, Cata Díaz, están una lluvia de nombres, pero más apuntan a Cata Díaz y Schiavi, que jugaron juntos. Bueno, esto es lo Porque último. dijo que en Argentina, pero en otro país también. Entonces Sí. estamos buscando el otro país. Porque En otro país también Ah. jugó con él, dice, y está trabajando en un club, pero está trabajando en un club de... No como técnico principal. Gastón no puede ser también. ¿Quién? Gastón no está trabajando en un club así en tipo formativa, en el selectivo. ¿Pero Porque, quién Gastón? Gastón, el campeón de la Copa Libertadores del 2002, con el Olimpia. Córdoba. Gastón Córdoba. Pero él no habló de defensa, por eso te Ah, están tirando, defensa. por eso te Ah, están pero qué tirando tonto, claro. saga. Schiavi y Cata Díaz, No, pues claro. acá ya me tiró pues Gastón, por eso yo también muy tonto leí. Schiavi me dice. Pero Ibarra. qué cambiante, ¿no? Fíjate, por un lado le Pero va a preguntábamos... sumar un cuerpo técnico. Sí, pero no, por un lado... No, es que va ni para el selectivo ni ni para la primera. Pero si para lle- formar su cuerpo si técnico. llega a concretar eso, ahí sí significará que, pase lo que pase, Cáceres va a ser el técnico del 22. Si vos le hiciste la pregunta, yo también le hago la pregunta, y él dice, y si no se da, yo voy a seguir acá en Olimpia, ¿eh? O sea, fíjate que son las dos caras de la misma moneda. Acá hablando, sí, él ya se siente como técnico de primera para dirigir a un Olimpia que en el 22 tiene que vestirse como candidato. Y por otro lado diciendo, mira, voy a hablar con el presidente si es que me permite sumar a mi cuerpo técnico a esta persona porque sea quien fuere, no le vas a llamar para decir, y yo no sé si voy a seguir en el 22, pero no querés sumarte a... Claro, pero no le vas a llamar para 2 Claro. meses. ¿Qué 2 meses? Un mes de trabajo no le vas a llamar, ¿verdad? 5 o 6 partidos le quedan. Sí, O sea, por eso. a máximo 3 partidos del torneo local y después lo de la final de la Copa Paraguay. Y si hay un quinto encuentro o hay un desempate con Nacional, no le vas a llamar solamente para el cierre del 21. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamarnos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunícate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Llega el verano y en Electrovan pensamos en vos para esos días de intenso calor y que solo querés estar en la pile. Para acompañarte te traemos el speaker JBL Extreme, resistentes al agua, en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a nuestra web www.electrovan.com.py y echa un vistazo a todos los modelos disponibles, o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, 14 años Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retro, 6 y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Bueno, tenemos que reescuchar esto. Va a sumarse, podría tratar de confirmarse esto. Zaguero central argentino fue mi compañero
¿Cómo fue que dijo? Vamos a buscar un equipo de Boca como Julio No, César porque Cáceres. acá me dicen Claudio Porque puede Morel. ser en River también, ¿eh? Jugó en Boca en la selección. Puede ser en River también. Claro. ¿Quién es, caramba? En River, ¿quién fue su compañero? Zaguero central. Está argentino, dijo él. Sí. Ponen a poco a Ariel otra vez, por favor. Julio, ¿vas a sumar gente a tu cuerpo técnico en caso de seguir? Estoy hablando con un ex compañero también mío. Estamos en conversaciones también que para sumarse solamente una persona más. ¿Verdad? ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? Carlos Humberto. Un compañero mío. Cuando más o menos tenga bien decidido con él también lo voy a decir. Es conocido de nosotros, ¿verdad? Pero no es de la institución. Es compañero mío también y. ¿Pero del extranjero? Sí. Ah, del extranjero. O sea, se sumaría un extranjero a tu cuerpo técnico, pero de tu confianza. Sí. Y jugamos en Argentina y jugamos en otro lado también juntos. Pues ahí estamos Argentina-México. Yo no descartaría ese último nombre que citaste. Acá tenemos Lo de Claudio. ¿eh? Lo de Claudio, porque él, vos le preguntás el tema de extranjero y ya no fue tan... Pero ¿dijo o no dijo extranjero? Vos le decís y él afirma, pero yo le digo si ¿está en el extranjero o es extranjero? Primero decís si está en el extranjero, te dice sí. Después le decís es extranjero, y dice sí. Viste, a veces el tono... Porque todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa hay alivio para todos los dolores. Ello Piso Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único. Te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad de 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Claudio Morel está como técnico de Boca en la formativa, me dicen. Llamale a Morel, a Claudio, aunque sea en privado. Wilson, sí, perdón jefe, Fabio, ¿podés escribirle a él? Ya le escribió ese. Ya le escribió eso. Ya le escribió, bueno. No, vos te das cuenta, Federico, pasa el tiempo y ya. No, ya le escribí. Bueno, y ponen atrás, por favor, si podés. Y catute, checuate la... Julio, ¿vas a sumar gente a tu cuerpo técnico en caso de seguir? Estoy hablando con un ex compañero también mío. Estamos en conversaciones también que para sumarse solamente una persona más. ¿Verdad? ¿Quién es Julio? ¿Quién es Julio? Carlos Humberto. Un compañero mío. Cuando más o menos tenga bien decidido con él también lo voy a decir. Es conocido de nosotros, ¿verdad? Pero no es de la institución. Es compañero mío también y... ¿Pero del extranjero? Sí. Ah, del extranjero. O sea, se sumaría un extranjero a tu cuerpo técnico, pero de tu confianza. Sí. Y jugamos en Argentina y jugamos en otro lado también juntos. Ah, es del extranjero nomás, dijo extranjero. Otro lado es selección. Y jugamos en otro lado también. Puede ser selección. Y Catula Claudio Morel. Y Catú. Puede ser. Hilando parece que... Llamarle a don Eugenio, vamos a averiguar. Estamos ya para hacer el cambio, muchachos. Están los estimados compañeros. Creo que ya está Gerardo en la gatera. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, el saludo para vos y a los compañeros de la audiencia. Bueno, gracias Gerardo por estar al aire. Claudio Morel me pasa. Gracias mi querido Ernesto. Está en el extranjero, dice muchacho. Gracias, Víctor. Jaime, nuestro compañero de cámara, Jaime Wolfram. Sí, saludos Jaime. Sí, lo de Morel también, que está en la inferior de Boca,
Pero qué... Morela del grupo de Riquelme, entonces. Hay una gran separación. 2 días faltan para Movipuja. Voy a ir algunos datos. Atiendan www.movipuja.com con Belarga. Se va la NOVU el viernes a las 13:30. Vos sabés que hay números que se están repitiendo. 9 guaraníes, por ejemplo. Estoy tirando una pista, porque la NOVU sale más de 3 millones de guaraníes. Claro. Vos pujás el precio más bajo y único tiene que ser. Federico, vos ofrecés, por ejemplo, 300 guaraníes. Ariel, 300 guaraníes. Ustedes se están bloqueando. Claro, pero si es la más baja... Si es la más baja... Gana aquel que entró envió primero el número. Bueno, acá, por ejemplo, tengo... A ver... 9 guaraníes, 16 guaraníes, 1001 guaraníes, 23 guaraníes, 601 guaraníes. Traten a muchachos de subir un poquitito, demasiado pederilo, de 14 guaraníes, 17, 15. Nasuti me dice uno. ¿Qué pucha será? Imagínate lo que es por 3 millones, más de 3 millones de guaraníes la NOVU. HP 250 GT. 250 GT 4 GB. Poné tu puja y te podés adjudicar. ¿Nasuti qué? No, me dice un oyente Nasuti. Vos sabés, la gente le intriga mucho quién es el elegido por Julio César Cáceres. Sí. Está lo de Movipuja, Ariel. Entra y puja será. Puedes llevarte una. 2 guaraníes entró. 2 guaraníes. Y por 2 guaraníes te puedes llevar. Claro. Si no hay otro de 2 guaraníes, vos sos el mínimo. Claro. Sí, señor. Vos sabés que 2 ya hay será. Anímate. 9 ya hay. Mínima y única. Mínima Tirá y única, ¿verdad? 1000 y algo, porque ese 2 y eso no... No corre. 1000 y algo tirar Ariel. No te hace nada, 1220. No, pero es que 5000 por ejemplo vos tirás, ¿verdad? Claro. Y si es el único y el más bajo, te lleva vos la NOVU por 5000 guaraníes. ¿Quién picó? Dios mío. Julio de Mesa. Venía bien, pero... Coincidió con él en 2 equipos, dice. Pero no dijo 2 equipos. Don Eugenio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Eugenio? Todo bien, un placer saludarte. Disculparon la molestia. Por si acaso tu hijo no podría venir al Olimpia, ¿qué sabes vos? Vos sabés que no tengo ni idea. Antes de ayer hablé con él, estuvimos hablando y no me comentó nada, porque siempre me comenta cualquier cosa muy que estamos hablando, porque siempre le llamo yo y hablamos, le pregunto cómo está, porque está trabajando, él está trabajando en Boca. ¿Está trabajando Boca? ¿En qué categoría está trabajando? En la categoría sub-18. Está trabajando junto con... ¿cómo es? Se me fue el nombre. Con Tito Pompey, con Pompey. ¿Te acuerdas que vino a trabajar en Sol de América? Yo estuve técnico en Sol de América, Pompey. Con él, los dos están trabajando, están en la categoría sub-18. Entonces ve difícil que vengan en estos momentos a Paraguay. No sé, habría que ver quién con quién. Con Julio César Cáceres en la primera división para ser su integrante de cuerpo técnico. No sé, ni tengo ni idea. No, Claudio no me comentó nada. No te dijo. No escuché nada. Ahora escuché de vos todo eso. No digo que sea él, pero nos tiró por una pista. Julio nos dijo, fue mi compañero, fue zaguero central en la Argentina, coincidimos en otro lugar, dijo. Sí, estuvieron jugando juntos, estuvieron muy compinches, muy amigos, y la verdad que no tengo ninguna noticia, ni él tampoco me comentó nada, pero él siempre dijo, yo no tengo, antes que empiece a trabajar en Boca, siempre
Me dijo, si sale algo de Paraguay, claro que me voy a ir, papá, de cabeza me voy, me encantaría ir a trabajar ahí. Siempre hablamos. Pero me está tirando una pita también ya, Eugenio. Sí, él siempre, sí, no hay problema, papá, yo si me llaman, si alguno de los compañeros necesita algo en el porteño, así ya, eso fue ya hace, el año pasado ya me había dicho eso. Y es muy amigo, siempre está en contacto con Julio. Siempre está en contacto, no solamente con Julio, con todo, con la Silva, con Villar, con Roque, con la mayoría de los jugadores que formaban ese equipo de Sudáfrica, del Mundial de Sudáfrica. Siempre están en contacto, siempre se mensajean, siempre se hablan. Así están siempre en contacto. Bueno, gracias don Eugenio, muy amable, un aprecio grande para vos como siempre y mis respetos. Dale, un placer. Gracias don Eugenio. Eugenio Morel, el padre de Claudio Morel Rodríguez. Juanma Figueredo, ¿estás en el circuito? A Gerardo le saludamos, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Para hacer dupla nomás y hablar de la noticia, juega el sábado Guaraní, el domingo juega Cerro. Juanma. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bien, impecable ese teléfono. A ver, ya estamos con información de Guaraní Cerro Porteño. Para sembrar un futuro de progreso, ponemos las herramientas forestales correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Los amigos, los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas. Por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna Tokio con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuertes Ford. Te esperamos en Tapero Villa, contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, haz tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, CRK y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Gerardo. Señor. ¿Cuál es tu título en Guaraní? No cambia Guaraní para recibir a River el equipo. Muy bien. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla, yerba mate compuesta Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Treble con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos en Squeak y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Treble, nutre tus emociones. Juanma, ¿cuál es tu título en Cerro Porteño? Hoy vuelven a los entrenamientos Ángel Cardoso Lucena y Alberto Espínola tras su paso por la selección. 100 minutos en este combo eliminatoria. A la hora de construir o refaccionar, la solución es Guairá Pisos. Cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Las mejores marcas en griferías, encontrarlos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Vamos con Gerardo primero, ¿verdad? Sí. Gerard. En la mañana de hoy trabajó nuevamente Guaraní en el predio del Comité Olímpico y nuevamente el mismo equipo
que jugó ante Libertad, porque si algún aficionado de Guaraní se informó a través de un matutino que ya puede contar con Marcelo González, no es así. Marcelo González con este partido cumple su sanción, fue suspendido por 2 partidos. Cubero no puede contar aún con él, por ello va a tener que esperar la próxima fecha cuando vaya al Parque del Guairá en ocasión de enfrentar a Guaireña, la fecha 17, ahí va a estar habilitado Marcelito González, el popular Hormiga. El equipo que prepara Cubero para recibir a River el sábado en Dos Bocas, 19:30 horas, con Gaspar Servio, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez. Josué Colmán, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentín y Alberto El Piru Contreras. Alfio Oviedo y Fernando Fernández, el equipo aborigen. Bruno, compañeros, audiencia. ¿Todo bien, Gerardo? Espectacular. Muy bien, muy bien. Tenemos nuestro inventario, ¿verdad? Está todo firme, eso solamente retirar, ¿verdad? Sí. No pensé, te hablo, Gerardo, hermano. Gracias, Chupete. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles Socio Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Recicolor. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida este sábado 20 de noviembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000 y 0981-272-978. Bueno, estaban los compañeros, a ver, con Juanma, ampliamos con Juanma. Juanma, ¿estás por allí? Sí, señor. ¿En el circuito? Sí, señor, aquí estamos atentos, Ariel. Cerro Porteño, que hoy vuelve a los entrenamientos a las 18 en Barrio Obrero para preparar el juego del día domingo ante Nacional. Dicho sea de paso, ayer ya se confirmó el cambio de escenario que habíamos anunciado y adelantado en el Cardinal Deportivo. Cerro Porteño va a jugar ante Nacional en el Estadio Defensores del Chaco. Se aguardan detalles en cuanto a la venta de entradas para el sector visitante y también aquellos que quieran ir a otros sectores. Por otra parte, como anunciábamos al comienzo de este informe, Ángel Cardoso Lucena y Alberto Espínola, que ya están en el país, volvieron luego de participar en la selección
no tuvieron minutos ni contra Chile ni contra Colombia, es decir que salvo algún inconveniente que pudo haber ocurrido en algún entrenamiento o en el vuelo de regreso a Colombia, algo que no se ha reportado al menos, ellos están a disposición de Francisco Arce para el partido del domingo, y así como están las cosas, estarían de vuelta. No veo por qué Francisco Arce no los tendría en cuenta ni a Beto ni a Ángel Cardoso Lucena, es decir que damos por descontado su presencia o la presencia de ambos en el partido del domingo. Habrá que ver cómo se desarrolla el entrenamiento de hoy. Hasta aquí, evidentemente, por la ausencia de estos dos futbolistas, no ha parado un equipo Francisco Arce, pero seguramente lo va a hacer. Si no en el entrenamiento de hoy, habrá que ver cómo se desarrolla por el clima inestable que estamos teniendo, lo va a hacer el día de mañana. La base del Cerro Porteño, que hasta aquí le ha rendido frutos en los últimos partidos a Francisco Arce, es con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola como lateral derecho, Juan Patiño, Alexis Duarte y Leonardo Daniel Rivas, quien en los últimos partidos ha ganado esa posición, le ha ganado la pulseada a Alan Rodríguez, quien ya está a disposición también de Francisco Arce, pero el entrenador prefiere mantenerlo arriba, allí como lateral izquierdo. Habrá que ver, salvo que en la semana o en el entrenamiento de fútbol demuestre otra cosa Rivas, y en comparación a Rodríguez, me parece que es el primero mencionado quien va a seguir allí en esa posición. En el medio campo, por derecha Alan Benítez, el retorno de Ángel Cardoso Lucena, Rafael Carrascal, Claudio Aquino, Federico El Pachi Carrizo y Mauro Boselli, el probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar el domingo Nacional. Y en materia de proselitismo, Juanma, ¿hay algún elemento nuevo que se va sumando? Lo que ya adelantaba ayer el licenciado Óscar Ortega, mañana me dicen que va a hacer una conferencia de prensa de manera oficial para ya anunciarlo a Gauchinho, al ex futbolista de Cerro Porteño brasileño, como asesor deportivo. Habrá que ver qué rol le asignan, porque ayer al menos, según las palabras del propio Ortega, iban a ver las reuniones para asignarle un rol específico a Gauchinho, que se suma al equipo del movimiento Cerro en primer lugar. Por otra parte, siguen las reuniones del movimiento Mundo Cerro, liderado por Rubén Recalde como candidato a presidente. Luego Julio Ullón sí se ha quedado después de la presentación, no hemos visto mucha actividad proselitista o reuniones con los socios, al menos en redes sociales. Ya lo anunció Juan José Zapata en su video de presentación, que no va a realizar ningún tipo de movimiento proselitista hasta el final del campeonato clausura, así que de esa manera se va desarrollando. Lo que sí causa preocupación en todos los movimientos de la oposición es el no pronunciamiento del TEI, que aquí no ha confirmado calendario electoral. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. Selecciones que van a jugar el repechaje en Europa: Portugal, Suecia, Italia, Escocia, Gales y República Checa, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Turquía, Ucrania y Austria. 12 equipos y 3 boletos. Se salvó Holanda. Holanda ganó 2-0. Semifinal y final ya ese formato, ¿no? Para el repechaje. Partido único. Partido único. Sí, Semifinales, mañana final de los 4. Sí, Guillermo está son muy 4 inmiscuido también en el tema de 3 grupos de 4, Europa. ¿no? Y el que No. Italia, su selección está ahí le importa. No, o sea, son 6 sembrados contra 6 no sembrados. Choque. Y después va a tener 3 duelos. ¿Qué? Portugal va con Macedonia del Norte. ¿Con quién va? Nos deben sortear. Pero lo que, a ver, por ejemplo, en semi no se puede dar un Italia-Suecia o Portugal-Italia. Y habrá que ver cómo direccionan el tema de las llaves de las semifinales. Rusia-Ucrania va a estar bravo, ¿eh? Ahora que están casi en conflicto bélico. Pueden jugar. Italia, que ve quién le toca. Italia repechaje no quedó nunca fuera, ¿no? Sí, la última quedó fuera contra Suecia. ¿Con repechaje? Sí, en la cancha de ¿Te acordás? Che, pero acá es grave esto, porque mirá, vos sabés que, bueno, Austria, ¿quién es su figura? Alaba. Sí, Arnautovic. Pero Alaba sí. Arnautovic. Turquía sí que hay unos cuantos jugadores. Rusia, ¿quién lo que puede ser?
Yermolenko, no sé. Ibrahimovic, sí. Zuba. Sí. Después Gales está Gareth Bale. Italia, bueno, Italia sí que tiene una cantidad. Portugal, Cristiano Ronaldo. Suecia, Ibrahimovic. Alexander. A alguien no le vamos a ver. Tu delantero quedó fuera del mundial, ¿eh? Haaland. El joven. Sí, sí. Noruega. Y sí que nace en Noruega. ¿Eh? Y Noruega, la vez que fue al mundial. Con Tore André Flo. Pero es cierto. Si nacía en Suecia, Dinamarca, mejor, ¿verdad? Pero en Noruega, Tore André Flo, después estaba este chico. ¿Es el de Valencia? Este alto, grande, un seleccionado aburrido. No, esa es la jirafa, John Careu. La verdad, Careu. Sí. La jirafa. Conte que en el 98 le ganó a Brasil, un partido muy sospechoso. Primera fase, ¿verdad, Dani? Sí, ¿Te acordás? Fue sospechoso, ¿verdad? Los marroquíes. Sí, otra vez los marroquíes afuera, por el tipo Argelia y Marruecos ahí. Muchachos, para no confundirse nomás, no es Carlos Humberto Paredes, dijo extranjero, dijo Julio César Cáceres. Sí. Yo le pregunté el tema a Carlos Humberto cuando dijo que era un ex compañero, pero después amplió y especificó de que es de afuera. Ella cambia. Que está en la Argentina, dijo. Extranjero. Zaguero central también como él, ¿verdad? Zaguero dijo. Zaguero dijo, ¿verdad? Ya no hubiese contado nomás ya, Julio. ¿Qué es lo que tanto? Y ayer volvió a perder México, en la fría Edmonton. Ostojic suspendido, ¿verdad? Sí, leímos ya eso. Cuña y Ostojic porque no le expulsaron a Otamendi. Y a nosotros que nos devuelve el penal ese que no nos cobró también contra la Argentina, no le suspendieron nada a ese árbitro. ¿Quién fue el árbitro de ese partido? ¿Cómo lo que cuando Brasil le tocan a Brasil mortal, enseguida saltan, Y ese penal que no cobró. ¿Canadá puntero? ¿Canadá qué? No, puntero, digo, la eliminatoria de la CONCACAF. 16 puntos. Gracias, Ariel, por tu información. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Aposta online, www.aposta.la. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten 2 hierbas, manzanilla y anís estrellado Cuñaguapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios. Marca número 1 en la mente de los paraguayos. 5 sucursales: Asunción, Mariano Roca Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. No, nos recuerda, Guillermo, que lo de Tata Martino, ayer contábamos una situación bastante crítica para él. Por eso conté que volvió a perder. Le preguntaban si iba a renunciar, dijo que no va a renunciar. Veo ahí la tapa del diario Récord. ¿Qué dicen? Muñecos de nieve. Claro, esto es una alusión a lo que era ayer Edmonton. Qué partido divertido en la recta final. Y en un cuadrito, porque la selección juvenil le ganó a Estados Unidos, le dice: Tata, acá hay juveniles. Ya se congelaron como muñecos de nieve porque, no sé si ustedes vieron en la previa, era un campo de nieve. Por eso se viralizó en el 2-0 como uno de los jugadores de Canadá se tira ahí en la nieve. Partido caliente, donde el Tata inclusive se cayó, porque hubo una trifulca allí.
Partido mucho más divertido que el de Colombia-Paraguay. Qué lindo. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce sus sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítalos en ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidominio.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Bruno. Estamos, Pío, ya, bueno, no, perdón, estamos cerrados. Vamos, señores. Vamos a cerrar esto antes que sea. Hoy qué día, el miércoles, ¿eh? Sí, los viernes no hay que. No, ¿cómo que con caramelo? No vamos, ya no. Volvemos a las 19. Chao. Ya llega Guillermo Maniqui con Edgardo, ¿verdad? De las 8 quiero comer mi caramelo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Hallaron medicamentos de IPS en clínica odontológica. Durante los allanamientos realizados en la clínica odontológica investigada por la muerte de una niña de 9 años por supuesta negligencia, la Fiscalía encontró una ampolla cuya inscripción indicaba que es de uso exclusivo del IPS. La agente Claudia Acosta indicó que ya solicitaron los informes correspondientes a la previsional. Recordemos que según la Dirección de Salud Bucodental del Ministerio de Salud, el local no contaba con la habilitación requerida para operar. Lo que pasa en el mundo. Times Square volverá a recibir multitudes durante la noche de Año Nuevo. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad de Nueva York permitirá que siempre y cuando puedan demostrar que están completamente vacunadas, miles de personas se reúnan en el Times Square durante la noche de Año Nuevo para recibir el 2022, después de que la pandemia silenciara las celebraciones del año pasado. Quienes no puedan vacunarse por razones médicas deberán presentar una prueba negativa de COVID no mayor a 72 horas antes del evento. Temperatura en Asunción 22 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegría para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente
buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal.